Una ola de 24 metros de altura se acerca. El terremoto de magnitud 9,3 ha quebrado el fondo del mar frente a las remotas islas Simeulue. Todo el planeta ha sentido la vibración. Minutos antes de que suenen las alarmas, con el océano aún en calma, la tribu Moken ha huido a las montañas. Lo mismo han hecho los animales. Ellos han querido detectar ciertas señales, códigos que nadie más sabe interpretar. No tendrán la misma suerte 280.000 personas que vivían tranquilas aquel día después de la Navidad del 2004. Aquel día en que cientos de pueblos desaparecieron en tan solo unos segundos de la faz de la Tierra. Aquel día que dejó más de 30.000 desaparecidos, de los que 8 años después no hay ni rastro. Lo imposible es una de esas miles de historias. Una que nos sumerge en el fondo del maremoto, arrastrándonos con una emoción incontenible. En la película, una vez más, deslumbra lo mejor del género humano y también aparece la sombra de nuestra mezquindad, como un retrato, como un espejo imborrable del alma de nuestra especie. Pasaron muchas cosas imposibles aquel 26 de diciembre que ahora vuelven a la memoria, como si fueran olas de un recuerdo. Cosas sobrecogedoras y extraordinarias que esta noche nosotros queremos contarles. Este es un inicio poco convencional, el que viene a continuación, pero lo van a entender enseguida. Estamos consternados realmente con el impacto de la película de la que habla todo el mundo, la película que ha arrasado en taquilla, la película que además cuenta cosas casi como un auténtico tsunami de emociones. Hablamos de Lo imposible, de Juan Antonio Bayona. Bien, algunos podrán pensar, ya nos conocen hace tiempo, que esto puede ser una cuestión de promoción y es todo lo contrario. Estamos tan impactados, tan sobrecogidos, que hemos querido aportar algo más. No somos críticos cinematográficos, ni mucho menos, pero sí somos conocedores de un montón de cosas que han sucedido, que sucedieron, que siguen sucediendo alrededor del tsunami de 2004. Por eso hemos hablado, o hemos querido titular esta historia como Más allá de lo imposible. Fuimos al cine el domingo pasado y, al igual que el resto de las personas que allí se concentraban, salimos realmente emocionados. Bayona ha logrado contar una historia de los lazos internos, de lo profundo, de la esencia, de lo que de verdad vale en el momento crítico. Por encima incluso de la tragedia, recreada como están viendo de una forma excepcional, hay algo que es la corriente profunda de esta película y que a nosotros también nos ha impactado, ¿verdad? Buenas noches, Carmen. Buenas noches, Iker. Sobre todo porque, claro, hay tantas cosas increíbles. ¿Quieren saber una de inicio? Por ejemplo, los Moken. 2 horas antes del tsunami, como han escuchado antes en esa pieza de introducción del programa, toda una tribu del mar de Andamán huyó, dejó su isla desierta. ¿Por qué? Cuando a los supervivientes se les preguntó, algunos de los jefes tribales del clan Moken, los llamados gitanos del mar, 3.000 personas, explicaban que era obvio. Simplemente habían visto las señales. ¿Qué señales son esas?, preguntaron los científicos absolutamente abrumados. La huida y el vuelo de ciertas especies de aves, la aparición de algunos peces en la orilla repentinamente, la retracción del mar, que para muchos turistas, por desgracia, fue una especie de curiosidad y que luego fue una trampa mortal. Se descubrió entonces, y varios científicos lo hicieron, es apasionante, que los niños Moken eran educados por sus padres, sus abuelos y sobre todo por los chamanes o jefes del clan en la cultura de ver más allá, de ver incluso en las profundidades del agua. Algunos estudios son tan sorprendentes que llegaron a demostrar que los niños Moken tenían el doble de agudeza visual que un niño occidental mirando simplemente medio metro de agua y describiendo lo que hay en el fondo. Es decir, el tsunami, por encima de la brutal tragedia, empezó a enseñarnos cosas. ¿Por qué esas personas habían intuido algo?
La tribu Jaraba, a unos 100 kilómetros al sur de esta isla, hizo algo muy parecido, pero con elementos todavía más increíbles. Algunos de los jefes de la tribu Jaraba habían soñado al mismo tiempo y lo contaron con una cosa que es igual que el cartel de lo imposible. Una mujer rubia. Algunos de esos jefes la describían con heridas, sacando la mano, pidiendo auxilio, en mitad de un mar que parecía en calma. Todos lo tomaron como una señal. Obligaron de inmediato a toda la gente de la tribu a tomar sus pertenencias y a huir de ese lugar. Su pequeña isla fue arrasada. Todos se salvaron, excepto un anciano minusválido. Este tipo de historias no son ficción, ocurrieron y demostraron que el tsunami del 2004 había generado además una serie de extrañas impresiones y hallazgos en torno al poder de algunos seres humanos todavía conectados con lo más ancestral. Qué cambio, ¿verdad?, con todas las personas que por desgracia fueron atrapadas del mundo occidental, ciudades portuarias. Nadie vio absolutamente nada. Nadie leyó las señales como los Moken del mar de Andamán o los Jaraba, los gitanos del mar. Pero hay más cosas. El tsunami, se van a cumplir 8 años, trae todavía una oleada de cosas increíbles. 45.000 desaparecidos y algunos que han reaparecido precisamente, prácticamente ahora, hace unos meses. Pues sí, que es el caso de una niña, se llama Wati. Ella vivía en Uyong Barong, muy cerquita de Sumatra. Está cuando ocurre el tsunami junto a su madre. La madre intenta protegerla, incluso durante unos minutos la mantiene con ella en sus brazos. Es una niña de 8 años, pero el agua es más fuerte que los brazos de su progenitora y se la lleva. La dan por muerta, pero fíjate, muchos años después, ahora la niña tiene 15 años, a finales del año 2011, esta niña reaparece en su localidad. Solo decía un nombre, Ibrahim, Ibrahim. Durante esos 7 años solo repetía ese nombre, Ibrahim. La tomaron como una indigente, como muchos de los niños que se quedaron huérfanos de padre y de madre con el tsunami. Y cuando esa niña entra en un bar y dice Ibrahim, alguien la reconoce. Ella nombraba a su abuelo, solamente se acordaba del nombre de su abuelo. La llevan hasta allí y los padres y los familiares la reconocen por una pequeña cicatriz y un lunar que tenía en la cadera. Ahora ya vive feliz de nuevo con su familia. Y había muchas más cosas. Por ejemplo, fantasmas. Por ejemplo, premoniciones. Por ejemplo, animales que se salvaron. ¿Sexto sentido? ¿Por qué? ¿Es cierto? ¿Es mito? ¿Emergieron criaturas extrañas de las aguas con ese movimiento brutal que provocaron 3 olas de 24 metros? Vamos a descubrirlo. Vamos a hacer una cosa antes, si te parece, y si les parece a todos ustedes. Vamos a conectar con un gran periodista, David Jiménez, que es el corresponsal del Mundo en esa zona y que ha hecho reportajes sensacionales. Fue el primero que habló de los fantasmas del tsunami, y eso nos interesa, porque sabemos, tenemos constancia de que muchos de estos lugares han quedado malditos para los locales. Locales que aseguran que historias dignas de cuarto milenio se siguen produciendo en estos enclaves tan concretos. Tenemos conexión con Bangkok directamente. David Jiménez, buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver, compañero, diferentes crónicas y algunas tremendas sobre fantasmas y lugares malditos. ¿Es cierto, exageración, leyenda? Sí, la verdad es que hay lugares que fueron afectados por el tsunami donde los locales creen que los fantasmas y espíritus siguen ahí, y lugares donde muchos tailandeses jamás volverían a pasar unas vacaciones, ¿no? Es una de las diferencias con los occidentales. Por ejemplo, hay hoteles que han sido reformados, que se les ha cambiado el nombre, y a pesar de ello los tailandeses se niegan a volver porque creen que son lugares que han sido tomados por los espíritus o por los fantasmas, mientras que los occidentales suelen tender a creer menos en esas cosas y de hecho han vuelto a esos lugares. Es curioso porque la misma división, ¿no? Como antes hablábamos de los Moken y la visión occidental. Sé que hay imágenes que no puedes olvidar, ¿no?, de tus recorridos en la zona del tsunami. Imágenes imborrables. Bueno, cuando vas a cubrir un tsunami, la verdad es que la destrucción física del lugar es lo primero que te impresiona. Ciudades completamente arrasadas que han desaparecido, donde a lo mejor hay 1, 2 o 3 edificios que siguen en pie. Pero al final lo que realmente queda en tu memoria son las historias humanas, historias de personas que te has encontrado y que lo han perdido todo. Recuerdo, por ejemplo, el emotivo cartel que un niño que había perdido a sus padres llevaba colgado al cuello, en el cual
pues pedía ayuda para encontrar a sus padres. Y también historias y testimonios de gente que desde la habitación de su hotel vio cómo sus hijos desaparecían engullidos por las olas. Esas historias al final son las que realmente te llevan a entender el drama de un desastre natural como este. El alarido del mar, y todos estamos como más sensibilizados gracias a la película Lo Imposible. Pero animales, se ha hablado de animales y el sexto sentido y de ciertas tribus. Lo mismo pregunto, ¿leyenda o verdad? Es cierto, los locales te contaban cómo los elefantes, por ejemplo, en Tailandia, habían huido de las zonas cercanas a la costa y de alguna manera presentían lo que iba a pasar. En el caso de las tribus es también cierto que ocurrió, ¿no? Que muchos de ellos parecían que sabían lo que iba a pasar, pero en este caso fue más porque cuando un tsunami va a tener lugar, el mar se retira una larga distancia. Lo que ocurrió es que muchos occidentales o turistas locales que no conocían lo que es un tsunami se acercaron a ver ese fenómeno pensando que era algo espectacular que debía ser visto. En cambio, las tribus lo que sí que hicieron fue enseguida darse cuenta de que eso era una señal del tsunami, porque se había transmitido generación tras generación la información de lo que podía haber sido un desastre natural. No hay ninguna lección aquí, ¿no? Pero mientras unos filmaban con la videocámara sorprendidos, otros transmitían la cultura oral. David Jiménez, compañero, muchísimas gracias por tu labor. Volveremos a entrar en contacto. Gracias por todo, de verdad. Buenas noches, gracias a vosotros. Un fenomenal compañero y un gran investigador, cuyas crónicas nos estremecen muchas veces. Pero claro, nunca se había encontrado tampoco David con un ejemplo de la humanidad en su cúspide y en su mezquindad, como cuenta Bayona en su película. Fíjate, lo mejor y lo peor de los animales. En Kaolack, los elefantes que hacían el recorrido turístico con turistas montados encima huyen. No hacen caso a sus cuidadores, a los cuales tienen todos los días, los que les dan de comer. Pues en este caso, con la gente subida encima suya, con los turistas subidos a los que salvaron, por esa huida salvaron porque se fueron hacia las colinas, y luego los elefantes que estaban guardados en un recinto, que estaban descansando porque no era su día para salir a pasear, también lo siguieron. Todos se salvaron gracias a ese instinto animal. Antes de pasar a los fantasmas, hablemos un poco de los animales, si te parece. Porque hay dos bloques interesantísimos. Estamos elaborando esta información, nunca mejor dicho, en una especie de oleada. Desde luego quedaría para mucho más, pero queremos que tengan todos los datos que nadie les va a contar. Por ejemplo, en el Parque de Yala, parque natural, con miles de especies diferentes. De felinos, hablamos de pura Asia. Uno de los biosistemas y ecosistemas más impresionantes en cuanto a diversidad de especies. Los zoólogos, y les voy a leer además directamente la crónica de F 4 días después del tsunami. Sorpresa monumental en los zoólogos. ¿Por qué? Dice lo siguiente: responsables de medio ambiente perplejos ante la inexistencia de cadáveres animales. Las 3 olas gigantescas anegaron todo el parque. Habían huido 1 hora antes los búfalos índicos, los elefantes, por supuesto todas las aves. ¿Qué pasa? Surge un tremendo debate entre escépticos y entre crédulos no crédulos, los que están en el lugar y están viendo que hay un sexto sentido que va más allá de lo convencional, que ha avisado al mundo animal, a veces tan denostado y tan inteligente por lo que parece. Fíjate, hay muchos supervivientes que recuerdan en esas horas de la madrugada cuando se produce el tsunami que los perros estaban muy nerviosos. Aullidos lastimeros constantes de perros a los cuales la mayoría no hacen caso. Muchos de ellos huyen, pero otros, los que estaban en casa o los que estaban atados en las viviendas, son los que perecen. Esos animales que ya en cierta forma han perdido esa percepción extrasensorial, que los humanos los hemos educado y hemos hecho ver como nosotros, que ya no estamos pendientes de la naturaleza y de... Ya no vemos las señales que ven los Moken. Exactamente, y de las señales que nos da. Pues a estos perros les pasaba lo mismo, pero había otros que habían seguido su instinto animal todavía y que huyeron hacia las montañas. Y sobre todo se recuerda eso, el aullido lastimero de miles de perros. Es muy interesante lo que cuenta Carmen ahora, ¿y por qué? Porque hubo una gran batalla. La impresión fue tal, y en un ambiente donde había tantos animales, no encontrarse grandes cadáveres de paquidermos, de felinos, de grandes bóvidos, incluso en zonas donde solo había cadáveres humanos, se sabía que estaban con animales y no estaban. ¿Qué había ocurrido? Pues bien, muchas personas pensaron que no era cierto, que sí que había cadáveres de animales. Por ejemplo, en la película, en Lo Imposible, vemos el cuerpo de un pequeño perro blanco. ¿Eso es lo que pasó de verdad?
Solo los animales domesticados, incluido el ganado vacuno, los acostumbrados a trajinar con el ser humano, habían sido sorprendidos por la gran lengua de agua. Más cosas. Abismos. Se ha publicado, han visto fotos, se están viendo, son sobrecogedoras, criaturas extrañísimas a raíz del tsunami. La placa que se mueve a unos 30 metros de profundidad de lo que es el fondo marino se rompe con una intensidad de 9,3. La mayor del mundo después del famoso terremoto de Valdivia en 1960. Y muchos lugareños en diferentes lugares de Tailandia empiezan a observar en plena calle, en las aceras, peces monstruosos que han llegado, que han salido del fondo. El fondo se ha convertido en superficie y son peces abisales, están viéndolos. Cierto y verdad es que en Internet ha habido mucha manipulación y muchas personas han intercalado fotografías también bastante impactantes de este tipo de anguilas con dientes, con luces en la cabeza, de este tipo de auténticos monstruos que existen, diciendo que son del tsunami. Ojo, no todos son del tsunami, sino de expediciones tanto en el Pacífico como en el Océano Índico, pero cierto es que hubo miles de recogidas de estas criaturas, muchas de ellas nunca vistas por el hombre, y que solo la fuerza del tsunami arrojó como si fueran una auténtica exposición de monstruos. Seguimos y ahora con lo más sobrenatural. Lo decía David Jiménez, la presencia de los fantasmas en un lugar tan marcado. Sí, además esta presencia de supuestos seres, pues la verdad es que se ha ido amortiguando en el tiempo, porque no fue justo nada más cuando estaba todo el mundo atareado, que se oían pues sonidos lastimeros de gente que estaba pereciendo todavía. O sea, no fue justo después del accidente. No fue justo después, fue ya pasado unos meses cuando ya más o menos se había recogido parte de los hoteles que habían sido arrasados, cuando empieza un poco a surgir la vida de nuevo, cuando socorristas que están allí con ayuda humanitaria están intentando rehacer pues, los comercios, los restaurantes, los hoteles, son llamados porque están escuchando sonidos lastimeros en la playa. Parece que son niños que piden ayuda en diferentes idiomas y cuando llegan por la noche allí no hay absolutamente nadie. La playa está desierta, la playa está vacía. Pero esto también ha pasado en Kaolack a pleno día. Socorristas que estaban por la zona recogiendo las cosas y oyen como si fuera un día de playa normal, con niños que están jugando, con los padres que los están llamando, incluso escuchaban el chapoteo, decían ellos. Y miran delante donde lo estaban escuchando y allí no había absolutamente nadie. Ellos son muy creyentes en los fantasmas, y más cuando hay cientos de tumbas donde hay enterrada gente que no se sabe ni quién es. Cadáveres sin nombre. Vemos las imágenes un poco fuertes que recrea también la película de Imposible, que es muy parecida, por desgracia. Había tanta muerte, Iker, que para que las enfermedades no empezaran a surgir, tuvieron que enterrar a gente sin apenas identificarla. Con lo cual, hay mucha gente sin identificar enterrada en diversos lugares de las zonas costeras. Y eso genera lo peor, entre comillas, para la cultura de esa zona del mundo, la presencia de lo que dirían los antiguos el imprimatur, ¿no? El que ha sido enterrado sin los ritos correspondientes, sin saber quién es. El perdido para siempre. Luego hablaremos de algo parecido, pero en España, un caso muy reciente en Jaén, que ha motivado una investigación policial. Casi todos, fíjate, los fantasmas, entre comillas, que se aparecen son extranjeros. No son personas de allí, no son nativos. Qué curioso. Sí, son siempre extranjeros. Siempre aseguran ver a una mujer rubia, parece que identifican, por lo que ellos dicen, como alemana, me imagino que por el físico que tienen, en la playa, por la noche, incluso esa mujer que parece perdida, que además tiene todo el ropaje rasgado, va preguntando a la gente si han visto a su hijo. Cuando se vuelven para intentar ayudarla, porque se creen que es una mujer que está demente, que no está bien de la cabeza, allí no hay absolutamente nadie. Una mujer que parece estar recorriendo siempre el mismo tramo de playa para ver si encuentra a su pequeño y parece que no lo encuentra. ¿Y no hemos visto eso ya en Cuarto Milenio en otros casos? Mira, en el centro comercial de Patong también a muchos se han despedido, muchos guardas de seguridad tailandeses, porque aseguran que no pueden aguantar los lamentos de una mujer extranjera durante toda la noche. Todas las noches parece que se escuchan, Iker, y han ido pasando de puesto en puesto y ninguno quiere ese trabajo. Hasta tal punto tienen miedo, Iker,
que si preguntas a la gente de allí, prefieren un tsunami a ver un fantasma de estos. Porque es una cultura animista todavía. Y no solo eso, han llegado a realizar exorcismos en muchos de los locales que hoy en día se han vuelto a levantar. Exorcismos por aquellos que están muertos. Porque en su cultura, claro, cuando hay una muerte a destiempo, tiene que estar siempre un familiar y además ser incinerados. Esta gente que ha muerto sin saberlo, de repente llevados por una ola, es gente que no descansa en paz. Y eso ha hecho que en muchas casas haya una especie de altares para los espíritus. Así se protegen contra esos fantasmas que todavía están pululando por allí. ¿Por qué hemos llamado a este sector informativo Más allá de lo imposible? Primero porque estamos dejándonos llevar por una ola de emociones después de ver esta magnífica película. Así lo pensamos sinceramente. Y porque nuestra obligación es contarles alguna cosa más. Por desgracia, los tsunamis siguen asolando el planeta de vez en cuando. Es extraño que se den con esa intensidad del 2004, pero hemos tenido el terrible ejemplo de Fukushima, de Japón, y curiosamente, lo hemos contado aquí, las mismas apariciones, los mismos ritos y los mismos edificios que no quieren ser habitados de nuevo. Que las personas reniegan de ellos, con la sensación de que el que muere en esas circunstancias se queda en una especie de limbo para siempre. Imágenes, desgraciadamente, mucho más recientes. Queda una cosa, como en todos los grandes desastres, hay gente, hay personas en diferentes partes que dicen que lo sintieron, que lo presintieron, lo anunciaron incluso, lo dejaron por escrito. Sí, y ahora además con internet es muy fácil ver cómo hay premoniciones hechas anteriormente a que se produzca el desastre. Desde todos los puntos del mundo, Iker, fueron sueños recurrentes de gente que observaba como una ola gigante arrasaba todo, que se comía literalmente a la tierra. Claro, como bien dice Carmen, hoy en día todo registrado con bases de datos e imposibilidad, cosas de los sueños, de ensoñaciones imposibles de comprobar, ahí están, coincidieron muchas y con el mismo aspecto. Podríamos acabar con ese jefe Moken que vive de los peces que come y cuando llega el reportero y llega el científico, él se encoge de hombros porque de alguna forma traslada su inquietud. ¿Por qué otros no se salvaron? Y argumentaba mirando al mar, ese mismo mar que se volvió violento, algo así como: por fortuna nosotros seguimos contando a los niños que hay que saber escuchar al mar, porque el mar es un espíritu que vive con nosotros y que hay que respetar. El resto de occidentales no entendió nada. Quizá es el momento de tomar muy en serio a esas antiguas culturas que mantienen lazos muy estrechos con la madre naturaleza, esa de la que por desgracia cada vez estamos más desligados, esa que a veces nos demuestra que no somos nada cuando se enfurece. En fin, más allá de lo imposible, yo creo que es un dossier con un montón de información que ustedes pueden disfrutar y que pueden aportar algo a esa visión cinematográfica que de verdad nos hace vivir casi dentro de la ola, que es lo que ha pasado a todos los espectadores que han asistido a esta película. Suerte para esa obra maestra, yo creo, del cine no de desastres, sino del cine que nos muestra las cosas muy profundas, nunca mejor dicho. Vamos ahora con más cuestiones, ¿te parece? Sí. Vamos con toda la actualidad después de vernos un poco imbuidos en este torbellino de cosas poco habituales, pero auténticamente mágicas. Noticias en Cuarto Milenio. Comenzamos nuestro repaso semanal en el misterioso templo de Angkor, en Indonesia. Desde hace algunos años se está excavando en la zona y ahora se sabe que hay 11 fases prehistóricas. Los arqueólogos aseguran que hay cuerpos de cazadores-recolectores que pueden tener hasta 15.000 años, ya que junto a ellos se han hallado huesos de animales y conchas de marisco que han dado esa datación. Hay tumbas donde todos los individuos están tumbados de lado con las piernas dobladas y también hay tumbas con joyas y herramientas que indican la introducción de los metales hace unos 3.500 años. Además, hay una rica variedad de cerámica y otros objetos funerarios, al igual que entierros de perros, que eran importantes en la comunidad y que vivieron en la Edad del Hierro. Y viajamos hasta la localidad argentina de Monte Quemado, donde aseguran
que hay un aeropuerto embrujado. Los vecinos de la localidad aseguraban que había una dama de negro que deambulaba por la terminal, pero lo que ya ha causado auténtico miedo en la comunidad es el féretro que ha aparecido en medio de la pista de aterrizaje. El ataúd estaba vacío y parecía usado. Dibujadas en él había varias cruces y frases que atemorizaron aún más a los pobladores, como la muerte es el comienzo. El sarcófago estaba rodeado de pequeños montículos de cera derretida, lo que indicaba que hubo velas encendidas. Las primeras hipótesis de los investigadores fue que se trató de un velatorio o de un ritual llevado a cabo por una secta satánica. Los lugareños recuerdan que en varias ocasiones han escuchado una especie de rezos y que varias veces han visto una luz potente que avanzaba hacia ellos para después desaparecer. La llaman la luz mala. Hace unos días salían a la luz unos planos secretos de 1956 que revelan cómo la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tenía previsto construir un ovni. El documento que muestra los inéditos planes se titula Project 1794, pero no explica por qué motivos se estaba trabajando en dicho proyecto. Al parecer, la Fuerza Aérea había contratado a una compañía canadiense para que construyeran una nave con despegue vertical y una capacidad para elevarse hasta 100.000 pies. Se tenía que fabricar en 18 meses y costaría más de 3 millones de dólares. Y acabamos con la portada de la revista Newsweek de hace unas semanas, que ha dado la vuelta al mundo, ya que un científico, Abel Alexander, aseguraba que el cielo existía. Este neurocirujano, que era completamente escéptico, varió su forma de pensar después de estar 7 días en coma y tener una experiencia cercana a la muerte, en la que vio lo que él llama seres evolucionados, escuchó música celestial y mantuvo contacto con presencias superiores. Además, ahora el profesor de filosofía de la Universidad de Riverside, John Martin Fisher, ha sido dotado por la Fundación Templeton con 5 millones de dólares para que investigue en profundidad las ECMs. Tiene 3 años para llevar a cabo el llamado Proyecto Inmortalidad y llegar a la conclusión de si se trata de ilusiones o de vivencias reales. Muy interesante, Proyecto Inmortalidad, luego hablaremos de eso. Y una batalla sin precedentes. Primero, por el impacto de lo que ha dicho Carmen. Una de las revistas más influyentes del planeta. 4 millones de ejemplares de tirada. Y la portada, una mano, la experiencia más allá de la vida de un doctor, el cielo en concepto de paraíso es real. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué un escéptico recalcitrante se ha pasado al otro lado? Bueno, en unos minutos, un doctor español, que le ha ocurrido más o menos lo mismo en el sentido de ser menos escéptico, nos contará sus hallazgos. Y además, veremos y escucharemos, por supuesto, con declaraciones exclusivas, al protagonista de esta historia, ni más ni menos. Pero ahora, por si esto no lo fuera poco, Mundo Insólito. Este es Kabang. En Filipinas le llaman el perro héroe. ¿Por qué? Porque salvó a sus dueñas de 3 y 9 años. Estas niñas iban a cruzar la calle, venía una moto a toda velocidad, el perro vio que las niñas no habían mirado al cruzar y se adelantó él metiendo el morro entre los raíles de la rueda. Así se le seccionó toda la parte de arriba. Ahora, gracias a $20.000 que han recaudado, pues el perro va a ser tratado en un hospital específico e incluso van a intentar reconstruirle ese morro. Aunque, como ven, está tan feliz, incluso come perfectamente. Ahí lo tenemos, el perro héroe. ¿Y qué me dicen si les digo que Jesús está sepultado en Devon? Pues eso es lo que afirma un investigador. No solamente eso, sino que está junto a José de Arimatea, que junto a ellos está la Sábana Santa, el Arca de la Alianza e incluso el Santo Grial. Pues bueno, en Devon. ¿Y por qué? Porque al parecer ha encontrado unos documentos de una especie de mago medieval que aseguraba que Jesús había sido enterrado allí. Y ahora lo que intenta este hombre, este investigador, es conseguir los permisos para excavar y encontrar la sepultura perdida de Jesús. Y nos vamos hasta Brasil, donde hace unos días la policía salvaba de un linchamiento a un presunto profeta que aseguraba que el fin del mundo iba a producirse ese día. Se había trincherado junto a 120 personas en su casa, a la cual llamaban el Arca, por la referencia al Arca de Noé, que iban a ser los únicos que se iban a salvar. Total, que el fin del mundo no llegó y los vecinos fueron a apalearle. Y entonces la policía tuvo que intervenir incluso con gases lacrimógenos para sacar de allí a este profeta que la verdad es que no tuvo mucho tino al dar esa predicción.
Y nos vamos con otra información, la de la cara oculta que siempre nos trae Santiago Camacho. En este caso, con la comida. Vamos a ver qué nos cuenta esa información oculta que nadie nos da. Ya que hemos abordado en la primera parte del programa el asunto de lo imposible y del tsunami, es momento de nadar a contracorriente siempre, con la cara oculta. Podría llamarse a todo este contenido elementos, información herética en pleno siglo XXI. La sigue habiendo cosas tabú completamente. Conectamos con la redacción de Cuarto Milenio. Santiago Camacho, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Y para tabú, lo que viene a continuación. Pido la máxima atención porque este tema de conspiración, de misterio, de tramas ocultas, nos toca de lleno a todos, porque hablamos de la alimentación mundial. Santi. Ya lo creo, porque el debate sobre los transgénicos, sobre si son perjudiciales para la salud o no, se ha reabierto estas últimas semanas de una forma increíble por la publicación en una revista científica, Food and Chemical Toxicology, de un informe elaborado por la Universidad de Caen que dice que ratas de laboratorio alimentadas durante toda su vida con transgénicos, concretamente con una variedad de maíz llamada NK603, desarrollarían tremendos tumores, enfermedades renales, daños al hígado, una serie de efectos absolutamente devastadores para la salud. El informe ha levantado muchísima controversia, de hecho las reacciones han sido inmediatas, las autoridades rusas han prohibido tajantemente la importación de este tipo de maíz, el Ministerio de Sanidad, el de Medio Ambiente y Agricultura francés han dicho que están muy atentos a este tipo de datos y que también van a tomar medidas al respecto. Y la verdad es que las voces a favor y en contra se han levantado a una velocidad increíble. Tanto es así que a los pocos días la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria publicaba una nota en la cual echaba por tierra toda la metodología de este estudio francés y, de hecho, pues señalaba una serie de errores que a su criterio se habían cometido. Tal vez sea porque la propia agencia hace algún tiempo ya había desarrollado sus propios experimentos que están en plena contradicción con estos resultados. Y nos encontramos con ese temor eterno, ¿no?, de si nos informan del todo, si los transgénicos son peligrosos o no. Y esto da miedo, aterra, igual no hay que alarmar, ¿no?, porque imagino que la verdad no está en ningún lado exactamente. Pero lo cierto es que consumimos habitualmente grandes cantidades de este tipo de productos, ¿no? Por ejemplo, el maíz es un ejemplo, para que todo el mundo lo entienda perfectamente. Hay cantidades industriales de determinado tipo de alimentos transgénicos que, sabiéndolo o no, los consumimos, ¿no? Incluso sí, en España. De hecho, España es, junto con Portugal, el único productor, y Rumanía, de agricultura transgénica que hay en Europa actualmente. Pero además se importa muchísimo del exterior. Pensemos que cualquier alimento que lleve soja, lo más probable es que esa soja sea de origen transgénico. El 90% de la producción mundial de soja se hace con semillas de Monsanto o de cualquier otra empresa que se dedica a la biotecnología. Con lo cual, prácticamente cualquier cosa que se coma, que tenga soja en su composición, y algunas veces esa composición no es evidente. Por ejemplo, cuando ponen aceites vegetales, muy probablemente pues se utilice el de soja, se utilice el de palma o cualquier otro que desde luego no sea el de oliva. Con lo cual es muy difícil, alimentándose de una forma normal y no recurriendo constantemente a la alimentación orgánica, librarse de consumir uno de estos productos. Ejemplos terribles, Santi, muy gráficos, que ilustrarían hasta qué punto estamos jugando a ser dioses, manipulando la genética para aprovechar el contenido industrial. Hay un par de ellos que, ¿para qué decir más, no? Pues mira, si es llamativo en el caso de las plantas, cuando ya hablamos de animales, la cosa de verdad se pone realmente dramática. Pensemos, por ejemplo, en cerdos con la hormona del crecimiento humana, con genes humanos incorporados para que produzcan hormona del crecimiento. Ese experimento se llevó a cabo, no fue viable de manera industrial. El pobre animal le surgieron toda serie de malformaciones, no podía ni siquiera desplazarse por sí mismo y es uno de los primeros ejemplos de este tipo de manipulación. Ahora mismo lo que se está intentando es que se permita la producción de salmones transgénicos que también llevan esa hormona del crecimiento. Salmones que tienen un tamaño absolutamente desmesurado en comparación con un salmón salvaje, que crecen muchísimo más rápido y que lógicamente son más productivos.
Los detractores dicen que solo bastaría que se escapasen 60 ejemplares de una piscifactoría para que en 40 generaciones los salmones salvajes quedasen absolutamente extinguidos. Los peligros ecológicos están ahí. Pero hay casos absolutamente que parecen de ciencia ficción. Sí, dignos del doctor Frankenstein, ¿no? Pues pero sí. que son realidad. Imagínate una cabra con genes de araña incorporados en su código genético. El mundo de los mamíferos, el mundo de los arácnidos, juntos, dos mundos que parecen diametralmente opuestos en un solo animal. Produce una leche de la cual se pueden sacar fibras de seda de araña, fibras tan fuertes como el acero para tejer tejidos absolutamente resistentes, cosas como chalecos antibalas, como cosas de última generación. Pero hay más. Posiblemente uno de los ejemplos más extraños sea el cerdo con piel de vaca. Pero esto es real, esto se ha creado ya. Esto es absolutamente real. El cerdo con piel de vaca todavía no está en producción industrial, es decir, entre comillas, es un prototipo, pero el animal ya ha existido y el animal ya se ha criado. Y básicamente la ventaja industrial está clara. Se aprovecha toda la matanza del cerdo, pero además aprovechas la piel, ¿para qué? Para la industria de la curtiduría, para que dé un cuero de una calidad excelente como es el cuero de vaca. Y para eso pues ha habido que hibridar, ha habido que coger genes de la vaca e introducirlos en el código genético del cerdo. Pero hablando de vacas, posiblemente uno de los casos más inquietantes sea el que se dio en la Universidad Agrícola de China, donde crearon una vaca que daba leche humana, es decir, leche materna, embotellada, se podía hacer perfectamente. Y eso, lógicamente, ha sido posible. ¿Por qué? Porque a la vaca se le ha introducido código genético humano. Yo esto prefiero no creérmelo, de verdad, Santiago. O sea, esto es para no creérselo y desde luego no se cuenta en muchos lugares. Como el asunto de la alimentación es tan amplio y luego hay que ver qué se está haciendo a nivel mucho más rudimentario, más doméstico, esto es un poco el culmen de lo bizarro, ¿no? Iremos, si te parece, salpimentando, nunca mejor dicho, la información con cosas que tienen que ver con este mundo tan extraño. Hay muchos documentales en la red que denuncian este tipo de cosas. No sé si tienen razón o no, Santiago tampoco, simplemente exponemos lo que dicen y mostramos las pruebas gráficas. Habrá quien diga que hay que dar alimento a muchos millones de personas, pero ¿qué clase de alimento? Y por tanto ya tenemos un racismo alimentario, se accede a peor cantidad de comida con menos recursos, solo las élites van a poder tener unos alimentos fuera de este tipo de manipulaciones de las que sabemos poco, nos dicen que no pasa nada, pero igual dentro de muchos años nos dicen que sí que pasa. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que es un tema sensible, un tema potente, un tema inquietante y que seguiremos tocándolo, cómo no, con Santiago Camacho. Santi, hasta dentro de una semana, compañero. Buenas noches, Iker. Esto sí que da miedo, esto sí que da miedo de verdad, ¿no? Con que una mínima parte de lo que se cuenta sea real, probado, es para echarse a temblar. Y seguiremos contándolo, seguiremos esa senda de la cuestión alimentaria. ¿Hasta qué punto estamos nutriéndonos de cosas que no son naturales? ¿Y qué proceso es ese? Bueno, vamos con otra cosa que tampoco parece natural, sino sobrenatural. Ocurre en Jaén. Y les digo una cosa simplemente, un elemento. Es el último expediente X español y tienen que conocerlo. Verán, esta información, muy interesante, ocurrida en Jaén hace muy poco tiempo, empieza con un agradecimiento personal al teniente alcalde de la ciudad, porque no es fácil cuando ocurre algo de semejantes características hablar ante la cámara. Van a comprobar cómo algunos otros han sellado sus bocas, porque el miedo es libre y sobre todo cuando esto ocurre en un edificio oficial. ¿Qué ha pasado? Al parecer hace unos 30 días una operaria de limpieza llamó por teléfono a la policía. La policía se presentó. El motivo, una aparición, la aparición de un niño. Lo curioso, lo singular, lo interesante es que en Jaén, en la capital del Santo Reino, se hablaba de este niño tiempo A. Incluso desde la posguerra había personas que aseguraban que una figura vestida de blanco o de comunión se presentaba indistintamente en el ayuntamiento y en la catedral. A veces las leyendas y los mitos, lo que parecen cuestiones arraigadas en el pueblo de generación en generación, se convierten en verdad cuando pasan de eso, un cuento popular, a expediente X español.
Sabíamos que iba a haber silencio, pero nos hemos arriesgado, hemos estado allí. Hemos querido rascar en busca de la verdad. ¿Por qué se aparece este ser ahora mismo en estas dependencias? Ahí en Jaén, todos lo tienen muy claro y lo llaman el niño perdido. Cuando te dicen que es verdad que están buscando el fantasma o que han tenido el aviso del fantasma, mejor dicho, pues la verdad que ya te queda un poco sorprendido. La descripción que da a la policía local es un niño pequeño y vestido de primera comunión. Yo no voy a la policía diciéndole he visto un fantasma si realmente no lo he visto. Hace escasas semanas, en el corazón de Jaén, surgió una insólita noticia que en cuestión de horas se convirtió en el centro de atención de todos los vecinos de la localidad andaluza. Surge en una conversación informal con el concejal de urbanismo que en aquel día estaba en un acto oficial. Entonces le pregunto que cómo le había ido durante el periodo que había estado de alcalde en funciones en el ayuntamiento. Y me dice que le ha pasado la historia de un fantasma. Que estaba en ese momento de teniente alcalde ejerciendo las funciones de alcalde, y cuál fue mi sorpresa cuando estábamos en la alcaldía y estábamos dos personas y yo hablando, cuando se nos acercó un número de la policía local y nos dijo que habían tenido un aviso de un fantasma en el ayuntamiento. Se personó la policía local, una pareja de la policía local, que no son los que normalmente están en la puerta del ayuntamiento custodiando el edificio, sino que era una patrulla de las que suele estar de vigilancia en las calles, que habían sido avisados por una limpiadora del ayuntamiento porque esta mujer decía haber visto un fantasma en el hueco de la escalera que sube hacia las dependencias municipales. Es entonces cuando la policía lleva a cabo una inspección en el interior del edificio con resultados nada esclarecedores. Los agentes no encuentran nada, ningún vestigio, ninguna huella, ninguna prueba. Días más tarde, la noticia publicada por el diario Jaén ponía de manifiesto la investigación oficial que había tenido lugar en el interior del ayuntamiento a causa de una aparición fantasmal. Ella describe la figura de un niño pequeño, casi transparente, diminuto, y vestido con un traje de primera comunión. Dice que se le aparece durante unos segundos y que después se va. Ella estaba bastante afectada, muy asustada. Lo que sí es cierto y verdad es que esas personas se asustan bastante, y además que te dicen sitios donde lo ven. Cuando habla con otras compañeras, con otros empleados municipales, ya le comentan que efectivamente no es la primera empleada, ni la primera trabajadora que en el ayuntamiento ve esa aparición, ese espíritu, ese espectro, y además lo describe de la misma forma, un niño ataviado con un traje de primera comunión. Tiene que haber miedo en ese concreto para coger y decir a la policía local que ha visto algo. Tras la visión del niño y la investigación policial, el alcalde en funciones, Javier Márquez, quedó muy sorprendido al comprobar que la historia del fantasma del niño no era nada nuevo para los trabajadores del ayuntamiento. Cuando yo comenté la curiosidad del tema, pues lo cierto y verdad es que había gente que sí sabía, ya había escuchado estas cuestiones, que no es un tema nuevo, que parece ser que las limpiadoras o determinadas limpiadoras pues ven un fantasma con la forma de un niño de comunión. Según los testimonios, las apariciones siempre tienen lugar en el ala contraria al despacho de alcaldía, en las escaleras principales y en la sala de informática. Sí hemos podido hablar con otras compañeras que efectivamente dicen que habían escuchado la historia del niño, alguna también aseguraba haberlo visto, pero ella, la protagonista de esta historia, prefiere mantenerse en el anonimato y no ha querido hacer declaraciones. A raíz de la publicación, las reacciones en el ayuntamiento han sido de lo más variadas. Pese a que conseguimos obtener testimonio de algunos de sus trabajadores, no se nos permite grabarlos ni acceder al interior del recinto. Digamos que están intentando que el río corra, dejarlo pasar, quitarle importancia,
Esa es la versión oficial. Hay otros funcionarios del ayuntamiento que efectivamente la historia ya la habían escuchado de antes, ¿no? Es una historia que digamos que los empleados más antiguos han ido traspasando a los más nuevos. Casualidad o no, en la misma plaza del ayuntamiento se encuentra la Catedral de Jaén, también escenario de la supuesta aparición de un niño vestido de comunión desde hace años y que algunos relacionan ya con este caso. Se dice que hay un niño perdido, un niño así como fantasma en la catedral, ¿no? Eso yo lo he escuchado alguna vez. Hay personas que dicen que sencillamente que a veces el niño se ha pasado de la catedral al ayuntamiento sencillamente porque uno está a 50 metros del otro. Durante la investigación conseguimos acceder al testimonio de alguien que, al leer las noticias del diario Jaén, recordó una vieja historia que había tenido lugar en su entorno familiar más directo. Me vino a la mente algo que me contaba la que ha sido mi pareja durante mucho tiempo. Bueno, pues ella de pequeña acudía a misa los domingos con sus padres a la catedral y me ha contado siempre como algo, bueno, pues inexplicable, ¿no? Algo curioso, pues que ella jugaba, mientras los padres escuchaban misa, jugaba con un niño vestido de comunión. No fue cosa de un solo domingo. Era algo, vamos, ella de hecho, según me contaba, pues cuando volvía a la catedral, domingo tras domingo, bueno, pues buscaba al niño para jugar con él. Fue con el paso de los años cuando ella pues vio que la cosa no era tan normal, porque no podía estar de comunión, vestido de comunión un domingo tras otro, ¿no? Cuando ella acudía a misa. Conseguimos corroborar entonces un último dato que durante años fue considerado leyenda urbana, pero que en algunos círculos de Jaén ha sido contado con la autenticidad que solo otorgan los datos. En la catedral, lo que yo tengo entendido es que allá por los años 40 o 50 se mató un niño. Se llamaba José y le decían el Popeye. Era un niño así moreno, así recio, y vivía en la casa de abajo de mi madre. Era un niño con una edad de unos 11 o 12 años. Allí en la catedral, en la zona que da al sagrario, pues se subían al sitio más alto porque tenían mejor vista. Y entonces, pues, por lo visto ese día, pues iba con la amiguete, se subió a la columna, se sentó allí en la columna, encima, en unas piñas que hay en lo alto de la columna, y estando viendo el desfile procesional, pues perdió el equilibrio, se escurrió, se resbaló y fue a agarrarse a la red eléctrica. Al agarrarse a la red eléctrica le dio una descarga, salió despedido y se estrelló contra el asfalto. Aquella historia acontecida en el Viernes Santo de 1948 fue recordada durante años y transmitida por los más mayores a modo de precaución. La gente mayor te la contaba para que tuvieras cuidado con eso, con lo que había pasado ahí en ese sitio. Pero existe un último dato en el que yace la relación que para algunos es el enlace con esta historia. Y es que aquel fatídico día, la víctima iba completamente vestido de blanco. En los Viernes Santos pues se suele a los niños vestirlos de comunión, pero también en esa época los padres te vestían de blanco. Nos marchamos con la sensación de que el silencio ha tratado de imponerse sobre el último expediente X español. Como si la presencia del niño vestido de comunión incomodara más a los cargos oficiales que a los propios testigos. Como si, silenciando el eco de la noticia, pudieran acabar también con las apariciones del niño perdido de Jaén.
lugar muy especial. Esa plaza, esa catedral, ese ayuntamiento. Nos centramos ahora en la historia del niño perdido, así lo hemos bautizado. Es una larga crónica de hechos. Sorprendente ese último golpe del reportaje de nuestro compañero Javier Pérez Campos. Javier, buenas noches como siempre. Buenas noches, Iker. Ese golpe, y que no sirva desde luego como elemento para, por desgracia, analizar lo que ocurrió, de efecto en el sentido de que había datos concretos, historias certeras de una muerte trágica en un murete en el espacio donde ocurre todo esto. También ha habido cerrazón, no vamos a decir censura, pero sí sensación de que esto se ha escapado un poco de las manos y que había que cerrarlo. Vamos a contar todo eso, Javi. Presentamos, por supuesto, a nuestros invitados, a ver qué opinan. Los conocen ya todos, ustedes, por supuesto. Santiago Vázquez, amigo, bienvenido. Buenas noches, Iker. Primera opinión así, a bote pronto, de esta historia, sorprendente, ¿no? Último expediente X español. Sin duda. Al parecer interesantísimo, con una fenomenología realmente, como digo, interesante y alguna pregunta que hacer, porque lo interesante de esto es llegar a conclusiones, si se puede hacer reflexiones. A priori parece ser una formación espectral que se encuentra vinculada a un lugar e iremos desarrollando a lo largo del coloquio todos los datos. Perfecto, Santiago. Además sé que tenías alguna cuestión para Javier, concreta, sí, que yo no sé por qué, para ti era muy importante. Quizá también lo sea para nuestra querida amiga Sol Blanco Soler. Sol, bienvenida. Buenas noches, Iker. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. ¿Y qué opinas de esto, Sol? Pues mira, cuando me llamasteis para que comentara este caso, a mí lo que me da es una ternura infinita. Un niño fantasma siempre es un niño que te inspira eso, ternura. ¿Por qué? Pues porque habrá que contestar a esas preguntas que Santiago ha dicho muy bien que tenemos que contestar. ¿Por qué se ha quedado aquí? ¿Por qué va vestido de blanco? ¿Por qué es en el ayuntamiento cuando realmente su accidente no ocurrió en el interior del ayuntamiento? Como ves, yo soy muy parlanchina, pero también preguntona, y me hago continuamente preguntas sobre la marcha. Y en una parte, además, en una parte concreta del ayuntamiento. Sí. Focalizado la formación espectral en un lugar determinado. Esto es importante, la pregunta es ¿por qué? Tú tienes una pregunta clave, al parecer, para Javier. Sí. Es, Javier, buenas noches, si esta formación interactúa con los testigos, es decir, si en algún momento no ya habla, sino mira en algún momento o hace algún gesto, algún tipo de comunicación entre ellos. Pues por las versiones a las que hemos podido tener acceso, porque realmente incluso las limpiadoras hemos intentado hablar con ellas y se mostraron absolutamente cerradas al tema, es decir, no quisieron mencionarnos nada directamente, pero los periodistas de la zona que sí que lo han podido hacer nos comentaban que el niño en ningún momento parece querer interactuar con ellos, es decir, ellos lo ven en ocasiones por el rabillo del ojo, cuando se dan la vuelta lo ven correteando por algunos pasillos del ayuntamiento, pero el niño en ningún momento se dirige a ellos. No interactúa. Ni siquiera en ocasiones llega a mirarlos. Parece que ni se da cuenta de que hay gente en su entorno. En otras ocasiones sí que se queda mirando a la gente fijamente, pero por lo general el niño parece que está haciendo sus cosas y en un momento determinado se le ve por allí. ¿Y por qué es importante esto? Sí, es que es importantísimo. Estoy completamente de acuerdo con Santiago. Vamos a ver, lo que es el fantasma interactúa con el testigo. Sin embargo, cuando es un espectro, es un remanente de algo que ocurrió allí. Y esos no interactúan normalmente con el testigo. Pero, sin embargo, este niño interactuó con la niña jugando a la pelota con ella. Por lo tanto, es un niño que fue fantasma y que ahora se ha convertido en espectro. Si es el mismo, que a lo mejor no es el mismo. Pero escucha, y si es espectro, lo normal es que tenga una vinculación con el edificio, porque un espectro no se presenta o no lo ves en un lugar donde no ha sido su entorno. Pero ¿qué relación tenía este niño entonces con el ayuntamiento? Fíjate si hay preguntas. Claro, lo interesante quizá es que la niña que jugaba con él era una niña precisamente, y mucho se ha hablado de todo eso de los niños que tienen amigos invisibles y que en ocasiones parecen ver cosas que a nosotros se nos escapan. Por eso quizá, a mí se me ocurre, no sé, todos son teorías, ¿no? Pero la niña sí que interactuaba con él y estas personas mayores, sin embargo, el niño pasa desapercibido. Eso es muy interesante porque entramos dentro de un tema que daría para mucho, ¿no? Que es el mundo mágico de los niños, que los adultos siempre reducimos a cosas de niños, porque ya no entendemos nada de ese lenguaje ni de esas visiones. Parece que en los niños son mucho más intensas, ¿no? Claro. Nosotros las reducimos, pero parece que son mucho más intensas. Hay una pregunta que yo sé que Santiago y Sol tienen mucha curiosidad, como todos los espectadores. Javi tiene aquí unos documentos, unas cosas que en el fondo sería el resumen, que no lo hemos contado en el reportaje, de
el pasado, la raíz histórica de ese lugar en concreto, por si hay algo que puede interesar. Creo que no hay nada así luctuoso aparte de la historia del accidente, ¿no? Claro, en el propio edificio de lo que es ahora mismo el Ayuntamiento de Jaén no hay absolutamente nada. Ese edificio fue antiguamente el Palacio de Montemar, en el siglo XVI se construyó, tenemos estas fotografías históricas de la época, de lo que era ese palacio. Bien es cierto que por allí fueron circulando a lo largo de la historia diversas familias hasta los años ilustres. 20, 30 se mantiene, ¿no? Claro, esta fachada es tal cual hasta mediados del siglo XIX, momento en que la casa, ese palacio por el que circularon diversas familias ilustres importantes de Jaén y que además pues sirvió de imprenta y de almacenes en años posteriores, pero a mediados del siglo XIX se destruye por completo la casa y se construye lo que actualmente es ese ayuntamiento, lo que hemos visto en el reportaje. Sí que es cierto que no ha habido ningún tipo de hecho luctuoso que pudiera dar lugar a este tipo de fenómenos, pero a lo largo de la historia del ayuntamiento desde el siglo XIX sí que se ha visto sometido a diversas reformas, que también en los catálogos un poco de parapsicología se habla de las reformas relacionadas con este tipo de fenómenos o con despertar algo, ¿no?, que hay allí. Claro, es interesante, es interesante. Tyrrell, que fue uno de los grandes investigadores de las apariciones, Camille Flammarion también, pues tipificaba en ese libro mítico Apariciones 4 clases de apariciones principalmente. Voy a enumerarlas muy rápidamente. La primera, cuando una sola persona ve a la aparición, una sola persona en un grupo, por ejemplo, de 5 personas, y solamente una ve a ese fantasma y las demás no. La otra es, que eso lo conocerá perfectamente, igual que vosotros, la aparición en crisis. Es decir, cuando una persona se encuentra en un trance agónico, en ese momento, a través de un proceso telepático, puede proyectarse como posibilidad. La persona que ha fallecido, que acaba de fallecer o que hace tiempo que ha fallecido. Y Tyrrell, por eso lo menciono específicamente, incluye en su tratado aquellas apariciones que están relacionadas con un lugar, focalizadas en un punto exclusivo, en un punto concreto. Porque el recorrido siempre es el mismo, el de esta figura, o aparece siempre igual. Claro, en este caso, el niño aparece primero siempre vestido de la misma forma. También aparece en el mismo sitio, haciendo al parecer lo mismo, sin interactuar con los testigos. Nos hallamos ante un fenómeno de espectrogénesis, claramente. Yo no estoy de acuerdo con las siglas PIA, Principio de Impregnación Ambiental, puesto que, bueno, es una posibilidad, no se puede desdeñar, no se debe desdeñar. Yo personalmente no estoy de acuerdo. Claro, encontrar el vínculo, el nexo de unión, por qué ese niño aparece en ese lugar, si pasó algo, si tiene algo que ver con lo que sucedió en 1948, cuando ese otro niño falleció, es la clave del asunto, desde luego, Iker. Hombre, yo pienso que es muy difícil que hayan 2 niños vestidos de blanco y que tengan esa capacidad de que tú les veas o aparecerse. Estoy de acuerdo contigo, Santiago, en que casi todas sus características parecen decirnos que es más un espectro que un fantasma. Yo, para mí, tengo otra teoría, y la experiencia quizá me hace. Es que yo, para mí, creo que este es un niño perdido, un niño que murió en un momento determinado histórico y comprobado, pero que él mismo no sabe que está muerto, que es lo que le suele pasar a los niños, para entendernos, fantasmas. ¿Has encontrado casos similares? Sí. ¿Y donde en la raíz de la investigación encuentras algún tipo de accidente de este tipo? Bueno, unas veces porque se han muerto de muerte, digamos, natural, rápida, y los niños no son conscientes de la muerte, el concepto muerte no lo tienen, ¿eh? Entonces, para ellos, el hecho de morirse y de repente encontrarse en el mismo lugar, en su misma casa, pues a veces se quedan en la casa, que es lo que ha pasado. Nosotros, te digo, porque hemos investigado en estos 3 últimos años 3 casos de niños perdidos. Mira que es difícil. Y en los 3 casos los niños no tenían conciencia de haber muerto y estaban en su lugar, en su hábitat natural. Que si ocurren... Lo normal es eso, pero hay casos en los que a los niños estos están perdidos. Hoy ellos están contentísimos, porque primero no saben que se han muerto, ellos siguen jugando, ellos siguen viendo la realidad nuestra, no saben que han dado ese cambio y por lo tanto no son niños ni desgraciados, ni tristes, ni nada de esto.
Pero claro, para nosotros nos da mucha ternura el no poderles ayudar y terminamos intentando siempre ayudarles de que, bueno, venga el abuelo, venga pues Paloma con sus arcángeles, en fin, alguien que venga a ayudar a ese niño, que no se le puede dejar aquí. ¿Y se pasa el fenómeno cuando...? Sí. Totalmente, pasa el fenómeno. Pero totalmente. Es que yo cuando te cuento los casos que luego contrastamos los resultados, si no, pues no tendría razón de ser de que yo te estuviera contando estas cosas. Y luego hay una causa-efecto, digamos, que sea lo que sea, ese fenómeno, la gente en esa casa deja de percibir que el niño, lo que sea el fenómeno, aparece. Sí. Y entonces, para ti, Sol, estará muy clara la relación, imagino, con ese accidente en La Tapia, en ese mismo lugar. Claro, pero a mí lo que me extraña, la pregunta que nos estábamos haciendo, vamos a ver, el niño se mata en la zona, pero ¿por qué está en el ayuntamiento? A ver. Y además focalizado en un punto y focalizado en un punto de la estructura del edificio. Pero es muy cerca, ¿no? Es decir, es prácticamente pegado. Son escasos metros de un edificio. Sí, pero vamos a ver, para los... un niño fantasma la distancia no es importante. Claro, pero sin embargo él está polarizado ahí. Él se ha quedado ahí. Está vinculado a está vinculado ahí. Lo que habría que averiguar es esa zona donde el niño se aparece. ¿Qué ha sido antes? Porque a lo mejor a lo largo de la vida del edificio, imagínate, son miles de hipótesis las que te puedes plantear, pero puede ser pues que el niño vuelve a un lugar de trabajo de su padre, que era el que trabajaba en ese despacho. Te digo por caso. Y entonces el niño había ido a ver a su padre y el punto de referencia que tiene el niño es ir allí. Lo que quiero decir es que tiene que haber una causa por la cual ese niño vestido de comunión, que parece ser que se ajusta a la descripción del suceso que ocurrió en el año 48... Una hilazón con el lugar, por algún motivo que seguro que aparecen archivos. Claro, ¿por qué se queda ahí y por qué lo ven las limpiadoras? Que es muy frecuente, porque son las que trabajan muy pronto por la mañana, el edificio en silencio. Hay también un contagio psíquico, no olvidéis, ¿eh? Podría haber. Claro, porque la historia viene de generación en generación. Sí. Lo interesante, primero, es que el tema es novedoso, se ha ocurrido hace nada, hace menos de un mes prácticamente. Y segundo, que hay una intervención policial. Como decía Santiago, estamos ante el último expediente X, muy rotundo, el teniente alcalde de la ciudad de Jaén, hablando de algo muy serio, en el sentido de que alguien tiene que entrar en pánico para llamar a la policía. Claro, o sea, no está viendo una sombra que pasa muy rápido, sino algo muy rotundo. Claro, la sorpresa es cuando empiezan a indagar en la vieja crónica de historias que se refieren siempre al mismo niño. Y nos ha parecido muy curioso, pero es que en la Catedral de Jaén, y esto lo sabíamos de hace mucho tiempo, estaba también la historia de que veían esa misma figura con bastantes testimonios a lo largo de la historia y también del mismo modo y con la misma actuación, pero en vez del ayuntamiento, en ese edificio que es uno de los más mágicos de España, una catedral ocultista por excelencia, ¿no? Sí, la historia del niño, y esto es lo que llamaba la atención a los trabajadores del ayuntamiento, la habían escuchado, pero en el edificio que está justo enfrente del ayuntamiento, en esa catedral absolutamente mágica. Y además los testimonios que hablan de haber visto ese niño en la Catedral de Jaén dicen que va precedido de una especie de sonido de un llanto que va haciéndose cada vez más audible hasta que finalmente se produce la aparición del niño como tal que muchas personas han visto. Incluso hay referencias en algunos medios donde el exobispo de Jaén, Santiago García Aracil, hablaba también de haberse encontrado con esta aparición. Es extraño, se habla de la aparición en otra zona concreta, además, en los archivos de siempre la catedral. pululando en el mismo sitio. Claro, y de ahí viene que muchas personas, cuando estuvimos por allí, y desde luego el revuelo de la noticia era enorme, y fuimos testigos de cómo la gente, cuando pasaba por delante de la catedral o delante del ayuntamiento, decían, bueno, es que hace poco ha salido la noticia del fantasma. Muchos nos trasladaban también una pregunta que yo quiero pues pasarle a ellos, y era, bueno, si ese niño de la Catedral de Jaén puede ser el mismo que se está apareciendo en el ayuntamiento, porque eso es lo diferenciador de este caso, ¿no? Un niño que ya sale de su hábitat natural, como decía Sol. Sí. Hay un dato aquí, Iker, desde el punto de vista de la investigación, que yo valoro en este momento mucho. En 1948 y años atrás, ese niño que se aparece vestido de blanco, que juega con esa niña por aquel entonces a la pelota, está interactuando, pero actualmente ya no interactúa. Es decir, hay un salto en cuanto a que después de 64 años, si es realmente el niño que falleció en aquella zona, permanece vinculado a ese lugar, pero ya aislado del entorno. La pregunta es, ¿hay alguna forma de solucionar el asunto?
Sol, es decir, Sí, de que vamos a estas ver, cosas, yo para mí tomarlas con cierta naturalidad, para mí sea lo que sea, estaría que no sé lo claro, que son. pero para eso hay que ir allí y hacer una investigación Que sería de todo imposible, tipo. por lo que parece, ¿no? Claro, física y psíquica, para averiguar por qué niño que interactúa, y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, Santiago, que parece ser un fantasma. Exactamente. Deja de interactuar, convirtiéndose en un espectro, pero fijado en una zona perfectamente delimitada del edificio, que tiene que tener ineludiblemente una relación con el niño, porque si no, no es normal que un espectro o un fantasma Tiene que haber un nexo de unión se ahí, tiene que vincule haber. a 2 habitaciones o 3, ¿sabes?, en un edificio grande. Ahí hubo algo. Claro, ahí hubo Ahí algo. había una construcción O que él- podía ser distinta. O él tenía Algo. una relación con alguien que estaba allí. A ver, no sé si me entendéis. Tiene que Sí, haber sí, una perfectamente. relación. Algún motivo, algún espero, que los, motivo. espero que los espectadores también, y me estoy acordando Ay, sí, por favor, de una que lo experiencia investiguen ellos. tremenda de Paloma Navarrete en Tarragona. Me estoy acordando ahora mismo que ella veía que es una de las cosas que a mí me ha sorprendido, y mira que yo no tengo mucha sensibilidad para esto, pero es una de esas cosas que Paloma no tenía ningún dato, y en Tarragona, no sé si recordáis el caso, se veía otra niña en un edificio oficial. Sí. Y ahí en ese caso el ayuntamiento y la concejala de cultura estaban absolutamente abiertos porque querían saber qué pasaba con la gente que había visto una niña que corría en una dirección. Y entonces Paloma, sin saber nada, dice, veo a esta niña pero atravesando esta parte y no sé por qué, porque aquí hay una pared. Y la concejala de cultura, para nuestra sorpresa, confirma que esa pared era relativamente moderna, que había un pasillo que conducía a una habitación donde realmente vivía una niña encerrada. Efectivamente, es que... Pasan algunas cosas que, Sí, sí, sí. que intentamos, ¿no?, que haya un poco de apertura, que tampoco entendemos que esto da un poco de miedo a mucha gente, pero que en ocasiones los casos se han resuelto, ¿no? Pero fíjate, incluso con lo irracional que parecen estos temas, hay una causa racional a ellos. efectivamente. Eso es lo que queremos siempre transmitir a la gente. La gente, primero, no se tienen que asustar. Son fenómenos, pues sí, extraños y tal, pero un fantasmita de un niño Hombre, o un fantasma... paranormales. Pero no hacen Ya, daño. claro, claro, pero claro. no hacen Normal. daño. Es decir, puedes, oye, asustarte si estás haciendo con la fregona el pasillo y de repente ves a un niño Claro. vestido de primera comunión que se te cruza, pues... Puede asustar, Puedes puede asustarte. asustar, puede pero asustar. vamos, un niño tampoco que no te hace nada ni te hace caso, pues hombre, yo me quedaría absorta diciendo, Sí, sí. uy, pero ¿qué es lo que he visto? ¿Me entiendes? Pero nunca asustada. Bueno, pero Al hilo... es que es cierto que, Sí. bueno, hablando con las limpiadoras, hablando con policías de la puerta, nos hablaban de que es que las limpiadoras tenían pánico. Pero a habían entrar. visto casi todas al niño. Lo habían visto casi todas. Además, hablando en concreto con uno de los policías que hacen vigilancia en la puerta, me decía que él mismo también había escuchado ruidos y era testigo de cómo en ocasiones las limpiadoras no querían entrar en determinadas estancias solas, tenían que entrar a limpiar en grupo, no querían separarse unas de otras. Es decir, que efectivamente ese pánico colectivo dentro del edificio pues es patente. Claro, Como en el eso es lo caso que hay que de quitar. con el caso de Tarragona, seguramente hay una historia que en aquel suceso se pudo hilar con la historia Sí, directamente, valga la redundancia, de una niña, por desgracia, encerrada y enferma en una habitación, y Paloma, sea como fuere, veía ese rastro de una figura. Aquí posiblemente haya también una historia que no acabamos Claro. de entender Sí. y que vincula a ese niño con el Nos lugar. faltan los datos. Hay un caso, Iker, que empecé a investigar en el año 2008, el caso de la niña de las coletas. En un hospital, claro, hay hermetismo, al hilo de lo que tú decías antes. Se daba la tercera planta. Siempre que se aparecía la niña, al paciente que se apareciera, en las 24 horas siguientes aproximadamente, ese paciente fallecía. Yo hablé con varios miembros, concretamente enfermeras, que habían atendido a enfermos, y se cumplía siempre. Y siempre había lo mismo. La niña de las coletas había sido, es decir, estaba verificado una niña que había vivido en ese hospital enferma del pulmón y que había muerto en ese hospital, en esa planta precisamente. Siempre que se aparecía a un enfermo, ese enfermo desaparecía. Hay una anécdota de una de las enfermeras que me pidieron anonimato absoluto. Se encargaba de una anciana, una de las enfermeras, que era ciega, y llega por la mañana, en el turno de las 8 de la mañana, y le pregunta a la señora, ¿qué tal? ¿Cómo ha pasado la noche? Dice, uy, hija mía, no he pegado ojo. Dice, ¿qué es lo que ha sucedido? Dice, una niña, toda la noche entrando en la habitación diciéndome que se quería jugar con ella. La anciana
que no se encontraba en peligro de muerte, falleció antes de las 24 horas. Ese es un fantasma temeroso. Es un caso que no revelo la ubicación de momento, Porque, de verdad, que podemos investigar más todavía, pero que es un caso real, que se está produciendo. Vamos a hacer una cosa. Como siempre, abrimos el expediente, que es nuestra obligación, ser un poco abrelatas de las cosas que no quieren que se cuenten y que son interesantes para todo el mundo. Estoy seguro que esto redoblará interés en Jaén, capital del Santo Reino y lugar lleno de magia, para que sepamos más. Estoy seguro que a partir de esta noche, Javier, va a haber más personas que sepan y tengan información y quizá, ojalá, lleguemos a componer ese puzzle de la historia que nos falta. Y mientras tanto, les propongo a nuestros amigos que ya prácticamente en las siguientes horas van a verse sumergidos en otra investigación que tiene que ver con niños, que es muy espectacular y que ya les contaremos aquí en Cuarto Milenio, pero es el otro día. Sol, como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Santi, como siempre, gracias y suerte en esa investigación. Muchísimas gracias. Gracias. Lo mismo te digo, Javi, porque vas a estar ahí también. A ver si hay suerte, pondremos en marcha un aparato un poco terrorífico. Pero de verdad que es impactante, ¿eh? Lo que nos ha llegado es impactante. Tiene que ver con niños, tiene que ver con supuestas apariciones y tiene que ver con cosas que intentaremos resolver, como siempre, dando luz y taquígrafos. Gracias, Javier, como siempre. Gracias, Iker. Vamos con más historias y bueno, ahora viene una videoteca que a mí me encanta, Sé que a algún amigo mío no le va a encantar tanto, pero ahora van a descubrir por qué. Es la pura esencia, la juventud de muchos investigadores en un lugar clave donde también aparecían cosas y vamos a verlas. Y es que sirva la pequeña broma, un toque de humor breve, porque, con todo el cariño por supuesto, vamos a ver a uno de nuestros grandes amigos, uno de los mejores investigadores que hay en este país, sin duda alguna, nuestro querido colega Enrique Chazarra, pero hace 23 años, y eso también tiene su impacto, ¿no? Él era un joven, como lo éramos todos, emocionado con algo que pasaba a 15 kilómetros de donde él vivía. Bueno, yo también he sido un niño que vivía a 15 kilómetros de este lugar de tantos misterios. Tantas veces nombrado, tantas veces referido, sin duda alguna, la aldea maldita más célebre de todo nuestro país. Hablamos de Ochate, Puerta del Frío, Puerta de los Lobos. Tantos nombres, Puerta de Arriba, decían algunos. En fin, hemos contado todo lo que se puede contar, aunque su misterio sigue todavía envuelto en polémicas y legajos. Al mismo tiempo que investigadores como Chazarra demostraron clarísimamente que había errores en las supuestas epidemias y las fechas que asolaron a esta aldea perdida en el condado de Treviño, vuelven a surgir documentos que nos hablan de que sí existieron enfermedades, sí hubo desapariciones, en fin, el tema de Ochate parece que no lo vamos a poder descifrar nunca. Yo he pasado más de una noche, algunas para Cuarto Milenio, ustedes lo recordarán, cámara en mano, en esas tumbas antropomórficas que parecen de niños, en ese lugar donde ya no vive nadie, en esos esqueletos de piedra que un día fueron lugares con auténtica alma. Pero hay auténticos mitos también que viven todavía en el legendario colectivo de Ochate. Les hablo, por ejemplo, de las voces, las psicofonías. Una niña que decía que hace aún la puerta cerrada, o que exclamaba a la voz de la noche en 1987 a través de las grabadoras de Radio Vitoria algo así como Pándora. Son clásicos. Como clásico para todos nosotros, y seguro que para muchos de ustedes, es la historia de un investigador que aparece después de morir, supuestamente aparece, claro, su imagen, su efigie, en una de las pocas casas aún levantadas a final de los 80, con un hueco negro que daba acceso a un pajar. Ahí muchos investigadores creyeron ver la faz de este amigo desaparecido. Lo interesante de esta videoteca es que vamos a poder ver el momento en que todo eso empieza a ocurrir. Es decir, gracias al grupo CEP de Vitoria, muy activo en aquella época, podemos estar casi asistiendo a los momentos principales de la gestación de la gran leyenda o verdad de Ochate. Así que además de Enrique Chazarra vamos a ver algunas cosas en un minuto. Un minuto que extraemos de un programa también legendario y mítico, de otro buen amigo, Michel Casas. Se emitió en la Euskal Televista, 1990, se llamaba El Pentáculo. Y por supuesto, uno de los temas claves tenía que ser el pueblo maldito, Ochate. Y después de colocar el cassette en distintos puntos de la zona de Ochate, pues nos salió una psicofonía en el interior de la torre que tenemos aquí, en cuya cinta, una cinta de media hora que dejamos grabando, se registró la voz de una mujer de mediana edad que a nuestro entender dice que hace aún la puerta cerrada en un tono de pregunta. Después de las fotos pertinentes nos dirigimos a lo que son hoy las ruinas de la ermita de Burgondo.
¿Y cuál sería nuestra sorpresa al encontrarnos en lo que antiguamente fue el altar, unos chorros, unos hilillos de lo que en un principio parecía sangre? Después de nuestra sorpresa hicimos una investigación rápida y nos dimos cuenta de que aquello no era más que una tinta que se suele utilizar para extraños rituales mágicos. Curiosamente, en la foto salen dos caras justamente en el agujero de la puerta del pajar. Se cree que el rostro que aparece en el hueco de la puerta corresponde a un miembro fallecido del grupo. A veces, lo confieso, da auténtica pena que la videoteca la hayamos centrado en un minuto, ¿verdad? 60 segundos, porque este reportaje del Pentáculo, como tantos otros que iremos recordando en nuestro viejo archivo del tiempo, tienen un no sé qué sé yo, tienen un ambiente muy especial, transmiten algo, la ilusión de sus investigadores, equivocados para algunos, certeros para otros, pero que de verdad yo pude conocer a todos ellos, se desvivieron por intentar resolver el misterio de una aldea que estaba muy cerca, a la vera del camino casi. Ochate seguirá, estoy seguro, nadie puede matar su leyenda, y seguramente iremos sabiendo luces y sombras en torno a una historia que parece muy peculiar. Sí les anuncio, gracias a esta videoteca, algo que me parece sumamente interesante. Antonio Arroyo, otro de los investigadores importantes de ese asunto, junto a Julio Corral y tantos otros, ha iniciado una búsqueda paralela, los otros Ochate en el condado de Treviño. Y hay sorpresas. La aldea más célebre con su torreón ya casi desvencijado no es la única. Hubo otros lugares azotados por la peste, con la muerte como permanente recuerdo, con la sensación de haber sido el entorno azotado de una forma muy especial. Y a partir de ahí, claro, los fantasmas de la propia leyenda. Les prometo que para aportar algo más, recorreremos esos otros hermanos de Ochate, ensombrecidos sin duda por la fuerza y el centellear de este pueblo que ya es arquetipo de todos los misterios. En fin, menuda historia, menudo tema y qué grandes protagonistas. Vamos a ir ahora con sus consultas, cómo no. Este programa de esta noche sí que tiene, hay que decirlo, un apego fuerte a lo sobrenatural. Así es Cuarto Milenio, a veces toca. Así que continuamos por esa senda y nos vamos, ya lo saben, a nuestro gabinete de expertos. Y después de este expediente X español tan reciente, vamos con otros expedientes X que viven nuestros telespectadores en sus propios domicilios. La inmensa mayoría de casos, porque son los que más impresionan, ocurren en nuestro hogar. El ejemplo, el de este hombre que nos escribe desde Uruguay, 31 años, y además nos relata algo que empieza a ser habitual en algunas personas, lo sabemos bien, que no solo sufren un caso. Claro, cuando alguien te viene contando que le han pasado varios fenómenos, la tendencia lógica es desconfiar, ¿no? Si ya es raro que te pase una vez, ¿por qué a este individuo le ha pasado varias veces en su vida algo tan difícil? También es verdad, y no podemos recelar, que las personas que tienen cierta sensibilidad suelen acumular a lo largo de su existencia diferentes incidentes o encuentros con el misterio. Ahí está la incógnita. Hemos preguntado a Paloma Navarrete porque este hombre, Diego, resulta que tiene un temor grande porque desde hace unos 15 años empieza a ver que tiene sensación de premonición, que en alguna ocasión incluso se ha transfigurado y su madre aseguraba que hablaba como con otra voz y que muchas veces sus pensamientos o sueños luego van y se cumplen y suelen ser sueños que tienen que ver con la muerte de otras personas. No es el único caso, ni mucho menos. Así que vamos a ver qué nos dice Paloma Navarrete, que de esto sale un rato. Desde Montevideo nos escribe Diego Carballal. Nos escribe para compartir con nosotros una experiencia vivida por él. Nos la cuenta muy detalladamente y por lo que he leído me da la impresión de que desde niño tenía Diego una capacidad premonitoria muy clara, puesto que percibía con antelación pues la muerte de personas de su alrededor. Al principio las sensaciones que él tenía eran un poco difusas, pero a medida que cumplía años, estas sensaciones se fueron concretando y cada vez eran más definidas las premoniciones que tenía, hasta el momento en el que tuvo la premonición, el sueño premonitorio de la muerte de su abuela, que eso fue muy claro,
con una antelación a que ocurriera esta muerte. Él tuvo ese sueño y lo comprobó porque al poco tiempo le llamaron desde el hospital para anunciarle que efectivamente había sido así. Pero no se quedan ahí sus capacidades, no se quedan solamente en la premonición, porque un poco más adelante tiene una experiencia clarísima de mediumnidad en presencia de su madre. En ese caso fue una experiencia de medium de incorporación, incorporó al espíritu de su abuela, que habló a través de él y que contó cosas que él no podía conocer. Diego, si te interesan estas cosas y trabajas un poco tu capacidad innata, creo que te puedes convertir en un excelente medium de incorporación, seguramente. Y sobre todo te agradecemos muchísimo que hayas escrito al programa, y todo el equipo estamos encantados de haber compartido contigo esta experiencia. Esa naturalidad que asombra siempre en Paloma Navarrete. Vuelvo a incidir porque yo creo que es importante, primero, que expertos no somos nosotros, son ellos, y segundo, que Paloma es psicóloga y licenciada en farmacia. Y habla, pues eso, como de las cosas rutinarias. Medium de incorporación, primera vez en mi vida que lo escucho, por cierto, pero que tiene que ver con eso que he contado este testigo, de la sensación de que alguien habla a través de ti. Opinen ustedes, como siempre, nosotros no tenemos ninguna verdad. ¿Habrá algo más de verdad en esta cuestión? Siempre nuestra amiga Clara Tahoce suele ser más escéptica, cada uno cumple su rol. Vamos a ver, ¿por qué ha llegado un caso para ella? Ha llegado un caso que nos lo enviaba Teresa Closa, nos decía que habían alquilado un apartamento en la Cerdaña francesa para pasar las vacaciones de verano, que bueno, el apartamento tenía un pequeño jardincito que se abría a uno más grande, que era comunitario, y que una noche su perro, un gran mastín de los Pirineos, empezó a aullar de una forma muy extraña, o ella lo interpretó como un aullido que no era normal. Se levanta para ver qué pasa al perro y, como a 150 metros de su vivienda, ve que hay un hombre vestido de negro, con sombrero de ala ancha, con una capa, y que está cavando algo debajo de un pino. Esto antes de amanecer, que entonces se queda un poco... Una visión como de Edgar Allan Poe, vamos. Sí, que se queda un poco extrañada porque dice, bueno, en Francia trabajan antes, pero con esa indumentaria no podían ser los jardineros. Y se queda mirando a ese extraño ser. Él parece que se da cuenta, la mira, corre y desaparece. Pero es que justo por uno de los lados, y fíjate, te lo voy a leer directamente, dice: inmediatamente emergió de la derecha una figura traslúcida, alta, indiferente, asexual, con la cabeza redonda y las extremidades muy largas. Una figura como la niebla. ¿Qué hace? También, ¿eh? Acto seguido, esa figura se va por el mismo sitio, desaparece por el mismo sitio por donde lo ha hecho la primera. Humanoide, tipo humanoide. Pero lo que a ella le impacta es que ella no se asusta. Dice que ella es una persona muy asustadiza, que incluso con las recreaciones de Cuarto Milenio que lo pasa mal. A ella le impacta, sobre todo, que se asuste ese ser, que la vea a ella y se asuste ese ser. Y por eso nos enviaba su caso y nos preguntaba qué podía pasar. La respuesta, Clara Tahoce. Sorprendente. Teresa nos cuenta una experiencia bastante desconcertante que a mí particularmente me ha dado que pensar, ¿no? Como bien han explicado Iker y Carmen, se produce esta experiencia en un lugar ajeno, extraño, en un sitio que ella desconoce, por la noche, y además con un hecho objetivo, y es que le despierta el ladrido del perro. Esto nos hace ya despertarnos en un estado un poco alterado, un poco atontado, unido a la oscuridad reinante en la calle, pues hace que a lo mejor ella haya podido ver algo que era real, algo que estaba ahí, pero que a lo mejor ella interpretó de una manera equivocada, o quizá no supo interpretar más que equivocarlo, ¿no? Y al no saber interpretarlo, me da la sensación de que Teresa debe ser una persona bastante racional, que busca explicaciones a todo lo que desconoce, y ella decidió no tener miedo. Y el no tener miedo fue trasladar el miedo a esa figura que había visto que tanto le desconcertó. Y ella realmente lo que nos cuenta, lo que quiere saber es preguntarnos si esas entidades podrían tener miedo de nosotros. Yo esto lo desconozco, pero lo que sí creo es que Teresa es una mujer muy racional y que optó por una vía, digamos, de relativizar la experiencia para que esto no le supusiera un problema ni tener miedo, ¿no? Entonces yo felicito a Teresa, le animo a escribirnos si le sucediera alguna otra cosa extraña, y desde luego le mandamos nuestro cariño desde aquí, de todos los miembros del equipo.
esperemos que no le ocurra nada nuevo a Teresa con esa iconografía tan potente, ¿no? Claro, ahí, como dice el altavoces, es que se desconoce qué puede ser eso. En este caso es muy raro hablar de una alucinación compleja, de dos seres, además, tan distintos. Y el hombre de la capa y el sombrero me recordaba a mí de inmediato unos dibujos que daban muy mal rollo, como suena, de aquel profanador de Valladolid que dibujaba, lo contamos hace unos años, su cuaderno fue localizado. Y aquí estuvimos hablando precisamente con el invitado que viene a continuación de este tema, el doctor Gaona. Dejó una serie de códigos escritos y aparecía muchas veces él mismo con una capa, un sombrero y cavando. Pero el otro ser que parece propio del Tassili, no sé, con esa cabeza redonda, ese aspecto, ¿qué era? Hay casos que desconciertan hasta a nuestros propios expertos y no podemos dar una solución concreta. Eso sí, claro, no tiene la menor duda de que eso es real dentro de lo que cabe. Bien, hablamos del doctor Gaona porque viene a continuación, ahí arriba nos espera, pero ha sido importante toda esta noche. 15 de octubre de 2012, Newsweek, y sobre todo el mar de fondo, ¿eh? El mar de fondo a raíz de la experiencia no de un cualquiera. Es que hay que imaginar, porque este hombre, Eben Alexander, ahora lo vamos a ver, era un escéptico convencido. Era uno de esos que había convencido a otros de que sus experiencias cercanas a la muerte eran pura falta de oxígeno, el túnel se provoca por un efecto de la visión. En fin, el catálogo que todos nos han contado de por qué se producen las visiones arquetípicas del túnel de luz y el ser que está ahí atrás. Tenía muy claro hasta que le pasa a él. Tenía una explicación científica hasta que él permanece 7 días en coma. ¿Monitorizado? Monitorizado, además, siendo un médico, sus compañeros estaban atentos a cualquier cosa que pudiera pasar en todo momento, las 24 horas monitorizado. Ese cerebro no daba señales de vida y cuando le van a desconectar porque creen que ya no se puede hacer nada por este hombre, él se despierta y cuenta una maravillosa historia. Entre otras cosas, como bien dice Newsweek, el cielo es real, el cielo existe. Pocas veces un escéptico se ha pasado al otro bando, pero con este salto triple y mortal para muchos. El debate está abierto y la circunstancia es que en España tenemos un doctor que valientemente, un médico que ha investigado. ¿Cuáles son sus conclusiones? 5.000 casos, proyecto túnel. Es momento ahí arriba de que el doctor nos cuente qué ha aprendido de todo esto, qué hay detrás de este tipo de experiencias. Pero antes, como es de rigor, el propio doctor Gaona pudo entrevistar a su colega neurocientífico, doctor Eben Alexander, antes de esta polémica y nos contaba su experiencia, la que le había cambiado la vida. Lo contaba así. A las 4:30 de la mañana del 8 de noviembre de 2008, me desperté con el peor dolor de espalda de mi vida. Y en 2 horas o 2 horas y media me había causado un derrame cerebral y estaba en coma profundo. En medio del coma, tuve una sorprendente experiencia hiperrealista de otra realidad. No había realmente un túnel. Era como ascender por un valle oscuro y estrecho hasta llegar a ese otro valle de espléndida luz. Hiperrealista, con colores que no se pueden describir. Pero tuve una experiencia increíble fuera de este mundo, de este universo. No tengo miedo a morir. Sé que no es el final, sé que cuidarán de mí. Habiendo estado donde estuve, te puedo decir que es un lugar precioso, maravilloso, reconfortante y lleno de amor. Doctor Gaona, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Iker. El doctor Gaona, yo creo que ya es un iniciado, aparte de científico, una cosa no quita la otra, porque su peregrinar, su camino hacia el otro lado del túnel nos está dejando absolutamente sorprendidos. Yo tengo el libro, lo estoy paladeando, y les aseguro que para mí, en mi opinión, y me voy a mojar, es el mejor trabajo en castellano sobre este mundo, que es que va mucho más allá de las ECM, porque todos hemos creído que las ECM eran una cosa, una visión, un arquetipo, quién sabe. Pero José Miguel Gaona, investigando, acudiendo a las fuentes, han visto en su entrevista al doctor Eben Alexander, protagonista de este gran impacto de Newsweek, ha ido tejiendo sus propias teorías, coordinando estudios. Creo que son, doctor, 5.000 casos aproximadamente en Proyecto Túnel, los que han llegado a estar en tu base de datos, ¿no? Eso es increíble, eso nunca se ha hecho. Es realmente algo sorprendente, es decir, los mismos que hemos creado
Proyecto Túnel y que iniciamos el estudio de este tipo de experiencias, más allá de lo meramente anecdótico, nos hemos quedado sorprendidos por la afluencia de personas, ¿no? ¿Por qué te has quedado sorprendido? Porque pensabas que el tema de la luz, la visión, digamos el caso clásico, imagino que como doctor, ¿tú le dabas explicación científica, fisiológica siempre? Sí, te reconozco que soy pecador. Claro, oxígeno, foco oxígeno. Foco oxígeno, alteraciones neurológicas puras y duras y el resto una mera alucinación, ¿no? Y se acabó el cuento. Sin embargo, justamente debido a este interés y no solamente, y quizás eso sea lo interesante, no solamente por entrevistar a personas, sino también por acudir a esas fuentes que antes mencionabas, no solamente ya Raymond Moody, sino científicos de gran talla, como por ejemplo el mismo jefe de la sección de estudios perceptuales de la Universidad de Virginia, como es Bruce Grayson, la doctora Holden en la Universidad de North Texas, etc. Fui adquiriendo, como sucede en este tipo de temas, pues mucha más experiencia. Y esa amplitud de miras es lo que realmente me ha hecho plantearme, dudar sobre ciertas cosas que he de ser igual de sincero. Repetía una y otra vez porque en su día alguien o algo me lo había comentado, ¿no? Pero esto sucede mucho en el mundo científico. Es decir, hay muchos científicos que pueden saber mucho acerca de neurología, de ciencia, neuroquímica, etcétera, etcétera, pero su conocimiento respecto a las experiencias cercanas a la muerte se limita a lo que han leído en un suplemento dominical. Yo te pregunto, ya hablando de tu libro, ¿no? Al otro lado del túnel, un camino hacia la luz en el umbral de la muerte. Te metes en la investigación. ¿Podrías destacarnos, resumidamente, José Miguel, algún caso de verdad que te haya dejado sin palabras, que te haya impresionado especialmente? Bueno, sin lugar a dudas, los de los niños. Los niños por su credibilidad, por su inocencia y evidentemente por el poco influjo cultural que tiene la sociedad y este tipo de creencias sobre ellos, ¿no? Y quizá uno particularmente cercano a Barcelona, en el que un niño que sufrió una parada cardiorrespiratoria en una piscina pudo encontrarse con personas que ya habían fallecido, pudo ver las maniobras de resucitación, incluso también me contó qué es lo que pasaba, todo ello corroborado por las personas que habían estado junto a él. Las de los niños realmente son las más llamativas, pero también dentro de lo que son experiencias cercanas a la muerte podemos incluir otro tipo de cuestiones, como por ejemplo las experiencias compartidas. Esto sí que es rarísimo y desde luego yo en la bibliografía, que no es muy amplia, pero ha habido doctores, tú lo sabes, que han investigado en hospitales en España este tema. Experiencias compartidas, ¿qué quiere decir? Doctor, que la persona que estaba ayudando, alentando al moribundo, comparte el misterio de que de una visión. Efectivamente. Justamente hace pocos días, la hija de un conocido actor que ha fallecido, por ahora no estoy autorizado a decir quién es, tampoco viene al caso, me contaba cómo en el lecho de muerte de su padre hace pocos meses, y en el mismo instante que ella se encontraba en un momento dado cercana geográficamente, comenzó a ver lo que su padre en un momento dado, todavía no había fallecido, le relató momentos después. Y ambos veían exactamente lo mismo. No solamente esto, sino que hay otra figura que también es muy importante, y de hecho en mi propia familia también la hemos tenido, que son los visitantes. Es que si digo moribundos, parece que la persona se encuentra en un estado ya tan tremendamente final que su estado psicológico es deteriorado y por ende proclive a tener alucinaciones. Sin embargo, no siempre es así. En muchas ocasiones la persona va a fallecer, pero se encuentra con un estado psíquico, neurológico, perfectamente conservado. Y también es frecuente estas visitas que son percibidas por terceros que se encuentran en el entorno, y en ocasiones estas personas que van a fallecer horas, semanas, días anteriormente, pues reconocen que ha venido un familiar ya fallecido, han estado hablando con ellos, etcétera, etcétera. Y esto suele ser además un signo inequívoco de que el fallecimiento va a acontecer en un tiempo relativamente cercano. Tú que has podido hablar con muchísimos colegas tuyos, muchos médicos, Vox Populi, pero en las camarillas propias de vuestra profesión, te solían decir, si no me equivoco, José Miguel, eso de cuando empiezan ese tipo de visiones, alucinaciones para unos o mensajes reales, trascendentes para otros, la muerte es que está muy cercana. Efectivamente, ¿no? Tengo una buena amiga que de hecho es especialista en enfermos terminales, que además ella misma, cuando la familia se lo refiere, pues ha dicho que ha venido alguien a visitarla y tal y cual. Ella, de una manera muy calmada, muy tranquila, intentando empatizar con la familia, les comunica que es muy probable que justamente su fin se acerque. Y la mayor parte de las veces así ocurre.
¿Y aportan paz estas visiones? Sí, aportan paz. Es importante, sí. Quizá un psiquiatra de otro corte psicoanalítico podría decir que, bueno, que es evidentemente fruto de la mente, porque la persona, como se conoce en los momentos finales, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo llamativo del caso, insisto, es que muchas veces la persona no es ni siquiera consciente. No son enfermos terminales, sino personas quizá que ya son mayores. Y además hay algo importante. No es que tengan un proceso de confusión mental, porque esto les afectaría en todas las esferas. Muchas se encuentran perfectamente bien, con su cabeza totalmente lúcida, y sin embargo aparecen estas personas que les aporta esa tranquilidad. Les comunica, te estoy esperando, ¿qué tal te va la vida? Son conversaciones además muy coloquiales, ¿no? Incluso, en muchos casos, he llegado a entrevistar a personas que me lo relataban como si estuviésemos sentados tú y yo. Es decir, no son, que quede claro también para los telespectadores, una especie de apariciones luminosas y etéreas, ¿no? Sino tremendamente palpables, que incluso que la otra persona toma asiento, tienen un diálogo, hablan, etcétera, etcétera. Y es como una preparación. Y los niños también. Los niños, Morse, por ejemplo, describe muchos casos. Tengo uno de mis mejores amigos, por decir el mejor, es cirujano pediátrico. Yo trabajé con él, de hecho, varios años antes de dedicarme a la psiquiatría en el hospital. Y muchos niños comentaban en ocasiones que veían a seres, veían a pequeños, ellos le llamaban ángeles, sí, quizá por esa interpretación cultural, seres luminosos, ¿no?, que se acercaban y hablaban, o familiares ya fallecidos, abuelos, que les iban a hablar en la unidad oncológica. Y son cosas tan tremendas, tan importantes para la psique humana, que parece mentira que apenas haya investigado. Esa es la gran pregunta. Siempre se tiende a decir que es fruto del fármaco, de la enfermedad o de esto y de lo otro, pero nadie realmente hace estudios en profundidad. Por eso eres un pionero de alguna forma en este siglo XXI, porque te has metido con tu formación académica y científica a investigar de verdad. Te has encontrado mucho silencio, muchas bocas calladas, me imagino, es lógico, pero tú... Pero todos hablan, Iker. Eso. Todos hablan en privado. Es una cosa curiosísima. ¿Y por qué? Hace pocos días estuve con un intensivista de un conocido hospital de Barcelona y fuera de cámara, una vez más, me contaba historias, como casi todos mis compañeros, ¿no? Pero parece que admitirlo públicamente te fuesen a tomar por un desequilibrado, porque te crees esas cosas de, no sé, poco menos que relacionadas con lo fantasmagórico, pero son hechos reales que ocurren. Lo que tenemos que investigar es por qué ocurren, cómo ocurren, por qué nos ocurren con tanta frecuencia y con unas secuencias, además, que no obedecen a lo aleatorio. Es decir, por ejemplo... Hay una especie de orden. Exacto. Es el orden lo que a mí me ha llamado mucho la atención. Si tenemos en un momento dado, como dicen algunos científicos ortodoxos, el tema del túnel por un simple aumento del dióxido de carbono, ello no explicaría el encuentro con otras personas, ni tampoco otro tipo de cuestiones que se dan, por ejemplo, como la visión panorámica, que es ver toda la vida dentro de una película, ¿no?, para que los telespectadores nos entiendan. Se darían de manera aislada y además se darían de manera muchas veces aleatoria. Pero por el contrario sigue una secuencia, sigue una lógica. Esa lógica es la que realmente hoy por hoy es incomprensible. Y por otro lado también, bien, ocurre, pero ¿por qué ocurre? Porque nada en biología, nada en medicina ocurre porque sí, ni por casualidad. Es decir, hay unos patrones que seguramente están fijados en nuestro ADN para que ocurra de esa manera. Estamos programados para vivir eso. Y la pregunta del millón es, claro, ¿por qué estamos programados para vivir eso? ¿Experiencias negativas? ¿Las hay? También las hay. ¿Qué se describe? Se describe situaciones, yo las denomino infernales, para que el lector en un momento dado pueda familiarizarse y pueda imaginar, prever de qué va la historia, ¿no? Pues encuentros con personajes realmente desagradables, dolor, molestia, incomodidad, tanto olores como visiones repugnantes, etcétera, etcétera. Podrían algunas personas decir que, bueno, una vez más la influencia cultural sobre el discurso. Sin embargo, ocurre en todas las religiones, incluso en aquellas en las que no existe, teológicamente hablando, ese tipo de experiencias infernales o no están descritas como tal. También les ocurre, por supuesto, que a los ateos. Incluso lo describo también lo viven los ateos. Sí, y más aún. Algunas sectas del judaísmo, también describo algún caso en el libro, en el que no solamente no está descrito, sino que son totalmente opositores de este tipo de cuestiones, también lo viven. ¿Qué has aprendido tú, José Miguel, en toda esta experiencia? Se ha producido también, quizá no de la forma de Alexander,
Pero imagino que ha sido duro en parte y fascinante por otra parte encontrarte con un mundo que no esperabas y que quizá te ha proporcionado una nueva visión de la realidad, que esa es la base, ¿no? Todo esto, realmente por la que voy escribiendo libros, investigando, he de ser muy sincero, es para aprender yo mismo acerca de qué es lo que nos sucede alrededor nuestro. Nos encontramos encerrados dentro de ese cráneo, intentamos interpretar a qué se parecerá lo que nos rodea, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con eso. Tiene que ver con quiénes somos, a dónde vamos, ¿no? Las preguntas eternas siempre que tenemos los humanos. Y lo que intento de alguna manera es aunar los conocimientos de la ciencia hoy en día con las experiencias cercanas a la muerte. Pero no es menos cierto que hay una zona central, difusa, en la cual la ciencia no llega a penetrar, no hay manera, porque la ciencia tiende, y tiene además, es su obligación que cuantificar. Y una vez que intenta cuantificar y se encuentra con cuestiones incuantificables, es donde choca. Pero claro, ahí vienen los prejuicios y vienen en ocasiones reacciones que desde mi punto de vista son un tanto pobres e infantiles, que es la negación. Es decir, como no puedo medirlo, simplemente prefiero pensar que no existe. Y obviamos un fenómeno que está tocando o está diciendo algo al ser humano desde el principio del tiempo, porque casi desde las cavernas, como decía Jean-Claude cuando lo entrevistamos, parece que hay plasmaciones de, entre comillas, este tipo de viajes al otro lado, a otra realidad, al no sé qué, a la raíz de la consciencia. Y entonces nos encontramos en que no se hace ni caso. Y el caso, digamos, valga la redundancia, más palmario y más evidente es nuestro país, porque en otros tú has comprobado que hay una apertura. Sí. Pero ¿qué nos pasa a nosotros una vez más? Pues que estamos una vez tarde, tenemos cierto espíritu avergonzante respecto a este tipo de cuestiones, ser tomados por locos. Y es una pena porque hay otros países que nos están tomando una vez más la delantera en este tipo de cuestiones. En Estados Unidos, por ejemplo, en la misma Universidad de Virginia Occidental, con Bruce Grayson se han estado haciendo todo tipo de experimentos en la unidad de resucitación cardiopulmonar, es decir, en las que están en la propia puerta de urgencias del hospital, ¿no? Y nadie por ello se ha llevado las manos a la cabeza, en absoluto. Aquí es casi impensable, sin embargo, los mejores cardiólogos que he entrevistado, gente que está muy metida en el ajo de este tipo de resucitación y tal, todos me admiten que existen este tipo de cuestiones. Pero no hay manera de hacerles entrar por el aro, de decir, bueno, pero venga, existen, pero vamos a cuantificarlo. De hecho, vamos a utilizar el método científico para ver de qué se trata esta cuestión. Con lo cual nos encontramos en las fronteras de un fenómeno al cual nadie le hinca el diente, pero que es más apasionante si cabe porque sabemos que está. Se interesa a todo el mundo. Los casos son innegables, ¿no? Y tú aportas, José Miguel, en tu libro, cosas que yo no había escuchado nunca, nunca mejor dicho lo de escuchar, que a mí sabes que me ha impactado especialmente, ¿no? Porque hay señales. Estas experiencias no tenían sonido prácticamente hasta ahora. Sí se hablaba de que a veces se escuchaban ciertas melodías, cosas, pero hay algunas muy gráficas que tú cuentas sí. de un sonido hosco, una letra parecida a la letra D. Las personas en su viaje hacia no sé qué mundo escuchan ciertos sonidos. Sonidos, zumbidos, de hecho suele anteceder muchas veces al túnel o a acompañarle. De hecho, es curioso porque hay muchas religiones ancestrales de tipo hindú, por ejemplo, en el que ya hacen referencia a este tipo de cuestiones. Y es un fenómeno universal. La persona comienza a escuchar unos clics, unos sonidos. Comento el caso de la famosísima Pam Reynolds, por ejemplo, que escucha como una letra D que se va alargando. Y de alguna manera esto participa en la desconexión. Ese espíritu, esa consciencia... Hay un momento como de romper una membrana. De romper. Algo se va rompiendo y uno se va alejando, ¿no? Y es muy curioso porque este tipo de cuestiones, dentro de mi curiosidad innata, se lo he planteado a muchos neurofisiólogos, algunos de ellos muy eminentes. El propio director de la revista Cortex, por ejemplo, acerca de la consciencia, ¿no? Y me es muy llamativo varias cuestiones. Una, hoy en día todavía no sabemos dónde está la consciencia. Sí, bueno, imagino que en la base anatómica del cerebro, pero no sabemos realmente en qué consiste la consciencia del yo, de saber que yo existo. Por lo tanto, es curioso también cómo algunos neurofisiólogos han planteado incluso la posibilidad, aunque suene muy extraño, pero la posibilidad de que esa consciencia utilice el cerebro como una base anatómica, bien, pero que de alguna manera pudiera existir fuera de esa base anatómica, quizá no de la misma forma ni con el mismo nivel de integración,
pero que quizá pudiera existir. Es decir, una especie, haciendo una analogía, una especie de red wifi extraña que conecta con nuestro cerebro de alguna forma. Exacto, igual que el software puede existir sin que haya un hardware en un momento determinado. Pero, doctor Gaona, entonces me estás hablando de una energía sin precedentes que tiraría por tierra, o por lo menos se enfrentaría a un axioma que todo el mundo cree, se repite, y es que la mente reside únicamente en el cerebro. Somos el cerebro. Hoy por hoy no se puede demostrar otra cuestión. Somos el cerebro. Sin embargo, no se ha podido demostrar cómo la conciencia puede estar albergada en ese cerebro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa es la cuestión. Casi se nos echa el tiempo encima en esta franja ya de la madrugada, pero creo que esto es interesantísimo y que no todos los días un científico habla de forma tan honesta y tan en el pellejo del investigador, que es que no es leer un manual de lo que han dicho otros, es su experiencia personal. Hay una cosa preciosa que tú dices, que me parece que hay una enseñanza detrás de todo esto, que es que las personas que viven intensamente una experiencia cercana a la muerte, que muchas veces sigue siendo el patrón que ya contaba el célebre Raymond Moody, que te hace el prólogo, por cierto, la luz, el túnel, el ser querido, vuelve, no pierden el miedo a morir, pierden el miedo a la vida. Sí, y esto es genial. Esto es muy llamativo y además lo comparto, es uno de mis aprendizajes. Es decir, cuando comencé toda esta historia imaginaba lo mismo que, como es lógico, que todo el mundo, ¿no? Bueno, pues habrán perdido el miedo a morir, etcétera, etcétera. Además, algunos de los pacientes que he tratado en todos estos años, que han sufrido experiencias cercanas a la muerte, pues he de ser igual de sincero. No les prestaba especial atención porque me parecía, no una tontería, pero algo propio de lo que, bueno, vamos a hablar de otra cuestión porque esto no parece interesante. La persona pierde literalmente el miedo a la vida. ¿Y por qué sucede esto? Porque después de una experiencia cercana a la muerte, todo lo material se vuelve secundario. Lo espiritual, que no necesariamente lo religioso, adquiere unos caracteres realmente primordiales frente a las cuestiones a las que todos estamos habituados a hacer. Y también yo creo que algo muy interesante. Todos desde niños tenemos sueños para realizar. Y la mayor parte de las veces, seamos sinceros y honestos con nosotros mismos, no los realizamos porque tenemos miedos. Miedos al fracaso, a perder un económico, al qué dirán, al qué va a decir mi familia, etcétera, etcétera. Pero la persona que ha sufrido una experiencia cercana a la muerte se ve liberada de repente de todo ese tipo de cuestiones. Se vuelve mucho más trascendente. La vida en sí le queda pequeña. Y por lo tanto pierde ese miedo a la vida, no a la muerte. Y la hace, por ende, una persona mucho más rica, mucho más sociable, una persona realmente trascendente. Pues doctor, solo por esto, hay muchísimas cosas fenomenológicas, pero me gustaba un poco ir a lo hondo, ¿no?, de toda esta investigación personal. Solo por esa frase, solo por esa realidad, merece la pena todo esto. Un aprendizaje que nos trae un doctor como José Miguel Gaona. Muchas de estas personas, desde luego, se hacen más libres, por lo tanto, en un mundo que es cárcel permanente en muchos sentidos, ¿no? Y esta experiencia cumbre, esta experiencia de conciencia cósmica, los libera de tantas ataduras que nos asfixian a todos en lo cotidiano. Se ponen como en otro plano, yo no sé cuál, pero se ponen como en otro plano, ¿no? Y eso es muy bonito. Última cuestión, ¿te gustaría vivir sabiendo todo esto, una experiencia cercana a la muerte? Sí, dicho así, suena terrible, pero cuando estás escribiendo esas noches largas, una y otra cosa, y recopilando esos testimonios, fundiéndolos y tal y cual, de repente me descubro con cierto horror que digo, caray, me encantaría vivirlo. Digo, pero bueno, ya tendré tiempo. Por regreso, ¿no? Ya tendré tiempo, ¿no? Pero la verdad es... Esa transformación es interesante también, ¿no? Sí, sí. Además, creo que todos debemos de intentar vivir ese último momento con la máxima lucidez, de manera que esa última experiencia la podamos, de verdad lo digo, sin ningún aspecto de necrofilia, la podamos vivir con todo su esplendor. Y una cosa más, que si quieres un día lo hablamos, José Miguel, que a mí me interesa. Se ha hablado mucho eso de no experiencias cercanas a la muerte. Yo no sé si experiencias de iluminación o experiencias, como decía antes, de conciencia cósmica, que no tienen por qué ser en el trance de muerte, donde uno de repente como que comprende todo o vive experiencias más o menos parecidas sin estar en ese umbral, ¿no?, tan peligroso, por desgracia. José Miguel Gaona, al otro lado del túnel, un camino hacia la luz en el umbral de la muerte. Y yo creo que es ya uno de los clásicos, de verdad. Una de las lecturas absolutamente recomendables, y si no lo diría, desde luego, y el doctor me conoce hace muchos años, nos conocimos en un exorcismo, ni más ni menos, y eso ya es otra historia, lo contaremos, hace muchos años, y yo creo de verdad, José Miguel, que es una auténtica pica en Flandes, y que mucha gente no solo
va a haber casos, ¿no? Sino que se va a emocionar con lo que cuentas. Es el fruto de muchos años de trabajo y la verdad que estoy encantado de corazón de compartirlo con todo el mundo porque creo que es una realidad que todos debemos de integrar y no podemos vivir de espaldas a este tipo de cuestiones. Qué gran ejemplo. Doctor, una lección. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, de verdad. Bueno, después de esto yo me quedo con alguna frase para en el resumen final, en la reflexión, comentar algo. Hay una experiencia que no voy a desvelar, pero que José Miguel cuenta de su primer encuentro con la muerte. Es tan gráfica, pero muestra el misterio de lo que es la vida y la muerte separada por la nada, que yo creo que es bueno recordarla y ser muy conscientes de ello. Vamos con fotografías y luego eso, el comentario. Impactantes esas experiencias cercanas a la muerte y cómo la gente se enfrenta a ellas, cómo lo viven, y esa batalla que hay entre escépticos y fervientes creyentes, porque han vivido esa experiencia y nadie se lo va a cambiar. Vamos ahora con fotografías. La de Montse Martín nos la enviaba desde su lugar de trabajo. Dice que, bueno, ella y su hermana tienen una sensibilidad especial. Eso que llamamos el sexto sentido de las mujeres. Bueno, pues que perciben cosas que otros no perciben y que en este caso, en su lugar de trabajo, realizó unas fotografías. Nos comentaba que en esta oficina había muerto hace algunos años un hombre, una persona, y que también fuera del edificio, pues también recientemente, hace unos meses, había muerto otra persona de un paro cardíaco. ¿Y qué ha salido esto? Están un poco asustadas o por lo menos no saben lo que es y por eso nos enviaba la fotografía. Nosotros lo hemos identificado, ella lo identifica con una calavera y nosotros más bien se nos parece a un EVE, esos extraterrestres que hay. Bueno, hay todo tipo de extraterrestres, hay incluso carteles poniendo las variedades y los planetas de los que vienen. Pues a nosotros se nos parece uno de esos, con la cabeza alargada, con el cráneo bastante grande. Ahí lo tienen, voy a ampliarlo para que se vea perfectamente porque Guillermo León nos lo ha remarcado. Ahí lo tenemos, esos ojitos pequeños, una especie de nariz y boca inexistente casi. Ahí está. ¿Y qué podía ser? ¿Qué solución le podíamos dar? Pues Guillermo nos dice que no es ni más ni menos que el reflejo de varias de las cosas que hay en la oficina, que a través del cristal han formado esta extraña cara. Pero vamos, que no tenga ningún miedo porque no es ningún aparecido ni nada por el estilo. Y nos vamos ahora con Antonio Sánchez López. Nos enviaba esta fotografía que tomó hace unos años en el Palacio de Aranjuez, en Madrid. Así nos lo decía. Es una de las fotografías más impactantes que hemos visto en esta última temporada de Cuarto Milenio. ¿Por qué? Porque es muy difícil captar este fenómeno, que se llama nubes hole punch. ¿Y qué quiere decir esto? Agujeros en las nubes. Pues ahí está. Agujeros en las nubes de los que hemos recibido de países, de otros países, pues muchas fotografías, pero en España no habíamos visto ninguna tan clara. Nuestro amigo, el televidente, nos dice que estaban pasando un día, que estaba realizando fotos a su hija y que de repente el cielo comenzó como a abrirse y parece una gigantesca nave nodriza, ¿verdad? Bueno, Guillermo ha buscado más información y al parecer esto tiene una explicación científica. Lo que los estudios han dicho es que es el resultado de una combinación de bajas temperaturas, tráfico aéreo y la inusual estabilidad atmosférica. Bueno, pues ahí está la solución. Ahora la fotografía, impactante. Si tiene imágenes tan curiosas como esta, si quieren que analicemos algún tipo de rostro que sale en esas fotografías que tiene guardadas, ya lo sabe, 2 vías de contacto a través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y nuestro apartado de correos 18189 con el código postal de Madrid 28080.